En el año 2025, una forma de vida diferente invadió la Tierra. Muy pronto la situación fue crítica y la gente tuvo que pasar a la clandestinidad. Pero a principios de 2038, la humanidad había hecho un gran avance en ingeniería genética y creó los soldados perfectos que cambiaron el curso de la guerra. En el año 2050, los científicos hicieron una prueba genética única. Las personas que alcanzaban la mayoría de edad y obtenían el número correcto de puntos recibían una inyección especial. La era de los genes había comenzado oficialmente. Y este es nuestro héroe llamado Gene. Vive en el año 2137. Y hoy está viviendo el día más importante de su vida. Hoy recibirá su inyección y se convertirá en uno de los guerreros de la humanidad. En este mundo, convertirse en soldado o científico es la única opción para un buen futuro. Si se desaprovecha esta oportunidad, esta era empujará a Gene al fondo de la sociedad. Tras la inyección, todo ser humano desde la primera infancia pasa por innumerables lecciones y exámenes, todo con tal de participar en una prueba genética. Para tener el mejor físico para participar en las pruebas unificadas, la gente se somete a un intenso entrenamiento físico día tras día. Tras tantos años de duro trabajo, Gene descubre por fin su futuro. Antes de que empezara el examen, mamá Gina le rogó que abandonara la idea. La cuestión es que cuando te pones una inyección, hay una pequeña posibilidad de morir. Pero Gene había llegado demasiado lejos como para renunciar a la idea, sobre todo teniendo en cuenta que esta inyección se había mejorado mucho recientemente, y la probabilidad de muerte era solo del 1%. Mientras Gene hablaba con su madre, la prueba única se declaró abierta, prometiéndole a su madre que estaría bien. Terminó la conversación. El ambiente entre los participantes era bastante alegre. Todos alrededor reían y soñaban con obtener un tipo prohibido de genes. Pero no es de extrañar, porque con ese tipo de gen, puedes olvidarte de la pobre vida. Ginny también soñaba con conseguir el último tipo de genes, pero en el mundo actual eso no es tan importante. El tipo definitivo aumenta las estadísticas físicas, la fuerza, la velocidad, a niveles inimaginables. Por eso es considerado el mejor genoma de todos, porque puede usarse fácilmente en la vida normal. Pero hay un tipo excepcional de gen, con habilidades únicas. Pero no puedes despertar habilidades extrañas. Se dice que son inútiles, por lo que son fáciles de derrotar. Lo ideal es despertar algo ordinario, como la visión de rayos X. Además de que con esta habilidad puedes encontrar fácilmente un equipo, tu vida será mucho más interesante. Muchos estudiantes se sentían intimidados por el hecho de que había una pequeña posibilidad de morir, pero la recompensa merecía el riesgo. Tras un par de minutos, llegó el momento de que Gene se sometiera a la prueba y recibiera su inyección. Es un momento increíblemente emocionante. Toda su vida, Gene ha estado esperando esto, cuando de repente se produjo una enorme explosión en la oficina vecina. Estallaron lenguas de fuego y las paredes temblaron. Bueno, ¿qué podría haber causado esto? ¿Podría haber sido un atentado terrorista? Pero un momento después, un tipo cuyo cuerpo estaba completamente cubierto de fuego salió corriendo de la habitación donde se había producido la explosión. Su piel se quemó literalmente en cuestión de segundos. Es el resultado de un efecto secundario de la inyección. La única forma de salvar a una persona en un caso así es administrar el fármaco D a tiempo. Pero desafortunadamente, este tipo se quemó demasiado rápido. No hay forma de salvarlo. Este es el quinto estudiante cuyo cuerpo ha rechazado las inyecciones. Al ver lo ocurrido, la mayoría de los estudiantes huyeron. Pero no Gene, estaba aterrorizado como todos los demás. Pero su cuerpo estaba petrificado de miedo. De pie frente al despacho, una frase rondaba por la mente de Gene. ¿Y si yo también muero? Comparado con la muerte, Gene temía más ser una escoria. Así que si iba a morir, lo aceptaría con tranquilidad. Así que con todo su coraje en un puño, el genio dio un paso más hacia su sueño. Antes de proceder a la intervención, una doctora llamada Lisa advirtió a Gene de las posibles consecuencias, incluida la muerte. Y entonces la chica dijo, conociendo todos los riesgos, ¿aceptas asumir la responsabilidad? Estoy de acuerdo. Gene respondió con voz temblorosa. Aunque Gene aceptó la inyección, el médico intentó hacerle cambiar de opinión, diciendo que la probabilidad de muerte era muy superior al 1%. En ese momento, una imagen pasó ante el genio mientras el tipo se convertía en carbón en cuestión de segundos. Aunque estaba increíblemente asustado, pero no era de los que renuncian a sus sueños por nada. Además, había tomado una decisión hace mucho tiempo. Recibiendo una respuesta final del genio dijo, «Ok, el procedimiento de inyección comenzará ahora mismo. Por favor, quítese los pantalones». ¡Qué sorpresa!
Toda su vida, Jin pensó que las inyecciones se administraban a través de una vena del brazo. Pero para que la inyección funcione lo mejor posible, se inyecta en la arteria femoral. Bueno, como Jin ya está de acuerdo, no hay vuelta atrás. Arteria femoral a arteria femoral. El procedimiento fue mucho más doloroso de lo imaginado. El fármaco se administró con éxito y se distribuyó por todo el organismo. Todos los parámetros se mantuvieron estables. En otras palabras, la inyección fue un éxito. Pero Jin tenía que estar bajo el cuidado del doctor hasta que Jen despertara. Suele tardar unos minutos, pero ya han pasado unos 10 y no le ha pasado nada a la ginebra. Es raro, pero puede ocurrir que una persona no tenga ninguna predisposición a genes únicos, y en tales casos la inyección es inútil. Ha pasado media hora y sigue sin pasarle nada al genio. Al parecer, es una de las pocas personas a las que la inyección no hace absolutamente ningún efecto. Había pasado una hora desde la inyección, y no había ningún cambio, y entonces el médico dijo: «Es la primera vez que veo esto, pero usted no parece tener ningún gen único», lo que significa que todo el tiempo que Jin pasó preparándose ha sido cobrado. Y ahora se encontrará en lo más bajo de la sociedad. Al darse cuenta de esto, el genio se sintió inquieto. De repente, su corazón empezó a latir a una velocidad increíble, y un momento después el genio empezó a oír un terrible zumbido, que se hacía más y más fuerte cada segundo. Pronto el sonido fue tan intenso que Jin no pudo contener el dolor y empezó a gritar. Su ritmo cardíaco aumentó a 200 pulsaciones por minuto, y su temperatura corporal alcanzó los 60 grados. Todas sus constantes vitales se deterioraban rápidamente, momento en el que Jin sintió que su cabeza estaba a punto de estallar. El terrible dolor pronto fue reemplazado por el vacío. Así que este es el final. Estoy muerto, pensó Jin. Pero pronto, el vacío también desapareció, y un enorme espíritu apareció en su lugar, que se parecía mucho a Jin. Y sobre su cabeza había una enorme constelación de 14 estrellas. Este lugar era aterrador e increíblemente tranquilo al mismo tiempo. Pero momentos después, el doctor devolvió la vida al genio. Nuestro héroe no ha despertado los genes ocultos durante tanto tiempo debido a que tiene hasta 14 de ellos. Es un milagro que su cuerpo pudiera resistir semejante despertar. En teoría debería haber muerto al instante. Jin se sentía el rey del mundo en ese momento. Con tantos genes, podía asegurarse un futuro brillante. Pero había un matiz: todos pertenecen a la clase erudita. Las personas con estas aptitudes trabajan en relaciones públicas, pero la mayoría de los empleos serán administrativos. En otras palabras, Jin se convertirá en un plancton de oficina. Al ver la decepción en los ojos de nuestro héroe, Lisa dijo: «Despertar genes ocultos no significa que vayas a conseguir habilidades. Aunque los tenga, es poco probable que aparezcan de inmediato, por eso se clasifican como latentes. Sencillamente, es demasiado pronto para saber hasta qué punto el genio ha conseguido despertar sus genes. Hay una pequeña posibilidad de que consiga algo bueno». Como amiga, Lisa sacó su tarjeta. Se lo dio al genio por si quería saber más sobre el tipo oculto de sus genes. Además, con sus dotes de erudición, Jin podría entrar fácilmente en la Universidad de Evolución Genética. Después de que la chica pusiera al genio en la base de datos, era libre. Pero antes de irse, la chica le advirtió que se mantuviera fuera de la vista de la Organización de Redención del Amanecer. Redención del Amanecer es una secta que ha traicionado a la humanidad y se ha confabulado con los invasores alienígenas. Creían que Dios enviaba extraterrestres para redimir a los humanos. Por su culpa, los últimos 100 años de la faz de la Tierra, la humanidad ha sufrido pérdidas increíbles. Últimamente están cada vez más activos, secuestrando a superdotados para sus experimentos. Solo en los últimos meses han desaparecido 5 estudiantes que han despertado más de una docena de genes ocultos. Esta noticia hizo que Jin se sintiera amenazado. Después de todo, ahora es el blanco de fanáticos enloquecidos, y aún así no tiene ni una sola habilidad de combate. Jin no pudo evitar darse cuenta de que había despertado tantos genes ocultos como las estrellas sobre la cabeza del espíritu. Sin duda había alguna conexión entre aquello. Cuando de repente a Jin empezó a dolerle la cabeza otra vez, pensó que solo era un efecto secundario de la inyección. Y el dolor desaparecería pronto. Y entonces 2 tipos se acercaron al genio y le preguntaron si estaba bien. Estos tipos resultaron ser compañeros de clase de Jin. El del pelo blanco se llama Monty y el de la camisa roja se llama Ton. Monty ha despertado 11 genes, 7 de los cuales están en su estómago, lo que le hacía estar hambriento todo el tiempo. Creía que algún día sería el rey de los gordos. El despertar de los genes ocultos se divide en varias etapas. La primera es la inicial, luego hay una gradual,
luego la transformación completa y al final la evolución absoluta. Por lo que incluso los genes más inútiles pueden llegar a ser increíblemente poderosos si su portador puede alcanzar la evolución absoluta. Amigos se preguntaban cómo había superado el genio la prueba. Y nuestro héroe reveló que había despertado hasta 14 genes ocultos. Solo hay unas pocas docenas de personas en todo el país que hayan despertado 10 o más genes. A estas personas se las considera genios de los genes. Bueno, para calmar un poco a Monty y a Tone, Jane aclaró que estos genes pertenecen a la clase de erudición. Así pues, a pesar del asombroso número de genes ocultos despertados, el genio sigue en una posición muy difícil. Además, es un tipo latente, así que ni siquiera sabe qué genes ha despertado. La única forma de resolverlo es ponerse en contacto con el médico que le puso la inyección. Pero podía esperar, después de un día tan ajetreado. Monty sugirió que los amigos almorzaran en algún sitio. Después de que Jean murió y fue resucitado, se sintió bastante mal, así que decidió rendirse. De camino a casa, Jean solo tiene noticias de los estudiantes desaparecidos. Pero el gobierno, por alguna razón, oculta quién lo hizo. Pero no tengo energía ni ganas de pensar en ello ahora mismo. Desde que se despertaron los genes, Jean ha tenido un dolor de cabeza constante. Pero al cabo de un momento, el dolor cesó, y Gina tuvo una extraña sensación. Y el mundo a su alrededor se volvió como una radiografía, mostrando todas las paredes y pasadizos. Lo más probable es que Jean hubiera despertado un gen oculto para mejorar la percepción. Todo lo que ocurre en el café, e incluso la ubicación de las cosas detrás de las paredes, es ahora visible. Gene también puede sentir lo que ocurre en otras habitaciones en un radio de 100 metros. Pero los objetos pequeños eran difíciles de ver. Al parecer, este es el límite actual de la percepción de Jean. Pero teniendo en cuenta que solo lo despertó, el conjunto no es un mal resultado. Pero incluso después de desconectar la percepción mejorada, la extraña sensación de Jean no desapareció, sino que incluso se intensificó. Es esa sensación cuando crees que alguien te está observando. Unas manzanas más tarde, 3 tipos se alinearon detrás de Jean. Se mantienen a cierta distancia de Jean. Y detrás de él lo más probable es que haya un miembro de la Organización para la Redención del Amanecer. Pero, ¿qué hacer? En una situación así, llamar a la policía no tiene sentido. Pero si actúas imprudentemente, puedes salir herido o algo peor. Y fue entonces cuando Jean tuvo la idea de llamar a Lisa. Ir a casa no es una opción todavía. La mejor apuesta para pasar la noche es algún tipo de edificio seguro como una comisaría de policía. Mientras tanto, la doctora Lisa estaba en una reunión de líderes de la ciudad, donde se trató el tema de los estudiantes desaparecidos. El general del ejército Derek ha propuesto una gran redada en todas las pequeñas bases sectarias, para minimizar la amenaza. Pero entonces, durante el informe, Lisa recibió un mensaje de Jean. Tuvo que interrumpir al general Derek para tratar urgentemente el tema con Jean. La chica contó lo sucedido a sus compañeros, tras lo cual el director de seguridad se apresuró a tranquilizarla, ya que son sus hombres los que vigilan la seguridad de nuestro héroe. Al oír esto, Lisa dijo con sorpresa: ¿Por qué enviaste a 3 agentes a seguir a un erudito? ¿Qué? ¿Cuántos? No puede ser. Solo he enviado a 2 agentes. ¿De dónde ha salido el tercero?, gritó horrorizado el director Sven. Resulta que la tercera persona podría ser un miembro del grupo Redención del Amanecer. Lisa sugirió organizar inmediatamente un acosador para hacer la amenaza. El director Sven pensó que sería inapropiado, pues ya había 2 agentes vigilando al genio, y podrían ayudar en caso de emergencia. Lisa no estaba de acuerdo con esta decisión. De repente, se levantó y dijo: «Sven, ¿quieres hacer de un chico normal un señuelo?». Pero entonces intervino el director de la universidad y apoyó el plan del director Sven, argumentando que Jean solo era un erudito y que, si se perdía, no sería para tanto. Y entonces Lisa no pudo soportarlo más y gritó a toda la oficina: «Este tipo tiene 14 genes ocultos, y tú lo convertiste en un señuelo. ¿Quién te dijo que hicieras eso?». «Esas son mis órdenes», respondió el general Derek. Dio esta orden con el fin de atrapar a los miembros de la Organización de Redención del Amanecer que acechaban en la zona y minimizar las bajas de estudiantes. Pero Lisa tampoco estaba de acuerdo. Pensaba que no había que sacrificarse por el bien de los demás. ¿De qué estás a cargo otra vez? No sabes absolutamente nada de la guerra. A veces tenemos que sacrificar a alguien para dar una oportunidad a los demás, dijo el general Derek con voz tranquila pero ronca. Dándose cuenta de que no encontraría aliados en esta oficina, Lisa se largó. El director de la universidad intentó detenerla, amenazándola con que si incumplía el plan del general, el consejo se vería obligado a enviarla a juicio.
Lisa podía considerarse cualquier cosa menos una idiota. Ella no iba a influir en el plan, solo quería advertir al genio. Al considerar que no suponía ningún riesgo para el éxito de la operación, el general Derek autorizó a Lisa a notificárselo a Jean. Jean recibió un mensaje de Lisa. La noticia de que le custodiaban 2 agentes le tranquilizó un poco. Sin embargo, no podía entender por qué estaban inactivos si conocían la amenaza. Bueno, sea lo que sea, no importa. Necesitas estar a salvo ahora. Para comprobar si realmente le seguían, Jean intentó despistar al acosador. Pero en cuanto Jean entró en la cafetería, un hombre sospechoso se detuvo junto a la entrada. Ya no queda ninguna duda. El genio es efectivamente perseguido por la redención del amanecer. Maldita sea, a diferencia del sectario, los agentes de seguridad ya no seguían al genio. Así que hay que hacer algo ya. No es probable que Jean gane en una pelea 1 contra 1. Así que tienes que intentar ganar con tu mente, no con tu fuerza. En ese momento, Jean tuvo un plan. Lentamente empezó a ralentizar sus pasos. Cuando la distancia entre ellos fue corta, Jean siguió adelante con el plan. Nuestro héroe vertió una taza de té caliente en la cara de su perseguidor. Por desgracia, aparte de las graves quemaduras faciales, el genio no consiguió nada más, y el plan parecía bueno. Pero ahora Jean está en un gran problema. Después de todo, los sectarios suelen capturar a los estudiantes como prisioneros, pero si un estudiante se resiste, pueden matarlo. Bastó una patada para derribar a Jean unos metros del suelo, lo que llevó a nuestro héroe a concluir que la fuerza de su perseguidor se centraba en sus piernas. Al darse cuenta de que no podía hacerlo solo, Jean gritó: «Es miembro de la Organización para la Redención del Amanecer». Pero la reacción de la gente fue exactamente la contraria a la esperada. La gente empezó a huir despavorida en todas direcciones. Al oír los extraños gritos, 2 agentes del servicio secreto acudieron al rescate. Sin duda son buenos en combate, pero parece que no pueden solos con un sectario. Segundos de la pelea, uno de los agentes del servicio secreto fue noqueado. Jean se dio cuenta de que él era el principal objetivo del traidor, así que quiso ayudar en todo lo que pudo. Pero sus habilidades de erudición son completamente inútiles en la batalla, y la mayoría de ellos, el genio aún no ha despertado. Eso y un par de costillas rotas impiden a Jean moverse correctamente, y mucho menos luchar. Tras perder el conocimiento, Jean se encontró de nuevo en este extraño lugar. Al parecer, su conciencia se transfiere a este mundo cuando Jean está a punto de morir. Pero ahora Jean se daba cuenta de que cada estrella correspondía a un gen despierto. Así que los puntos base genéticos grises representan genes no despertados en su cuerpo. Resulta que ahora Jean puede ver la estructura de su cuerpo. ¿Podría ser esta una de sus habilidades ocultas? La acumulación de energía centrada alrededor de la primera y segunda costillas indica un problema en esa zona. Y entonces Jean decidió ver si podía controlar el flujo de su energía para curarse rápidamente. Y adivina qué, funcionó de verdad. Nuestro héroe fue capaz de curarse a sí mismo. Es asombroso. Pero aquí el dolor de la manipulación de la energía era horrible, como si los huesos se rompieran todo el tiempo. El hecho de que Jean fuera capaz de controlar el flujo de energía significaba que podía despertar los puntos genéticos latentes de su cuerpo. Pero se necesita un entrenamiento largo y duro para despertarlos a todos. Mientras tanto, en el mundo real, el sectario ya se ha ocupado del segundo agente. El hombre prometió mantener con vida a nuestro héroe si no se resistía y se iba con él. En la situación actual, probablemente no sea la peor opción, o muere ahora, o vive un poco más. Quizá Jean habría accedido si no fuera por un gran matiz. Jean no iba a morir en absoluto. Mientras se curaba, pudo coger al sectario por sorpresa y darle un puñetazo en el estómago. Y debido al punto genético activo en su mano derecha, el puñetazo del genio tenía la misma fuerza que el proyectil de un tanque. Ahora el inofensivo polímata no es tan inofensivo. Con ese poder de pegada, Jean podría ser reclutado fácilmente por el ejército y los servicios de seguridad. Y solo activó un punto genético. Mientras el cultista estaba noqueado, los agentes lo arrestaron. Mientras tanto, en el despacho del general Derek reinaba un silencio absoluto. Lisa estaba nerviosa porque hacía mucho tiempo que Jean no se ponía en contacto, y tampoco lo habían hecho los agentes de Sven. Cuando de repente, recibió una llamada de los agentes que seguían a nuestro héroe. Su conversación fue breve, pero después Sven estaba cubierto de sudor frío. Tras lo cual, Sven dijo con voz temblorosa: «¿Qué? Ese aprendiz, no te lo vas a creer. ¿Qué le pasa?», gritó Lisa. Al ver la cara de confusión de Sven, el general Derek, enfadado, ordenó que se vigilara a todos los alumnos, y a Sven se le asignaron 3 agentes para cada uno de ellos. «No, no lo entiendes. Está bien.
Incluso fue capaz de defenderse y ayudó a detener a un miembro de la Organización de Redención del Amanecer, gritó Sven. Pero ahora todo el pueblo sabe que los traidores estaban a punto de secuestrar a un hombre. Lo que significa que obviamente van a tirar del enchufe. Lo que significa que el plan del general Derek ha fracasado. Pero sobre todo, al general Derek le preocupaba que Jean se diera cuenta de que le seguía un miembro de la Redención del Amanecer. Y el general hizo que Sven y seguridad lo descubrieran. El servicio de seguridad, pocas horas después de la detención, identificó al cultista. Se llamaba Miles, indicativo Pants. Anteriormente, solo los traidores de rango F habían llegado a la Tierra, y Miles era un luchador de rango A, por lo que dos agentes no podían acabar con él. Pero sobre todo, Sven se preguntaba cómo un estudiante que poseía los genes de la erudición podía derrotar a un hombre como Miles. El despertar forzado del punto gen no solo provoca dolores de cabeza, sino que también resta mucha fuerza física. Así que después de despertar el punto genético, Jean necesitaba reponer sus reservas de energía. Era de esperar que, tras lo ocurrido, el servicio de seguridad quisiera interrogar al genio. Pero decidió ocultar su habilidad, pues se dio cuenta de que podía convertirse en un conejillo de Indias. El genio convenció a Sven de que solo había tenido suerte. Pero, por supuesto, el director del servicio secreto no le creyó. Pero tampoco tenía motivos para detener a Jean. Sven vio un gran potencial en Jean, así que decidió recompensarle en lugar de castigarle. Por ayudar a atrapar a un peligroso criminal, Jean recibió 6 puntos y 50.000 wones. Según las normas internacionales de mérito, se conceden 10 puntos por atrapar a un traidor, por lo que el genio recibió la mayor parte del honor. El Jean queda para firmar un acuerdo de confidencialidad y no puede ser libre. Cuando de repente, Jean dijo: «Director Sven, ¿piensas utilizarme como cebo? Entiéndelo, hay más estudiantes con genes ocultos que tú, muchos más de los que crees. Y cada uno de ellos está siendo vigilado por mis agentes. Pero ninguno de esos estudiantes es tan ingenioso como tú», replicó Sven. Aunque la respuesta del cuervo era ambigua, puso nervioso a Jean. Después de que nuestro héroe rellenara el papeleo necesario, decidió volver por fin a casa. Pero antes Jean se matriculó en la Universidad de Evolución Genética. Por cierto, la decana de esta universidad era la doctora Lisa. Así que ahora Jean es su estudiante. Tras el incidente de hoy, Lisa le contó al genio toda la verdad, e incluso que el general Derek había ordenado que le hicieran de señuelo. Miles simplemente subestimó a Jean. En otras circunstancias da miedo imaginar lo que podría haber pasado, así que la noticia de que seguiría siendo el cebo del genio no le gustó mucho. Quería fortalecerse cuanto antes. 3 días después del incidente con Miles, Ginny recibió una carta sobre su admisión en la universidad. Aunque estaba contento por ello. Pero debido a la manipulación de los flujos de energía, su cuerpo estaba muy mermado. En solo 3 días, había perdido 3 kilos. Había un gran problema. Por mucho que Jean comiera, no era suficiente. Siempre tiene hambre y le faltan fuerzas. El caso es que, debido al aumento del peligro, el genio empezó a entrenarse intensamente. El otro día, descubrió otro punto genético en su pierna izquierda. Requería una enorme cantidad de fuerza, lo que hizo que Jean perdiera el conocimiento durante varias horas. Pero lo peor de todo es que la activación del nuevo punto genético no tuvo absolutamente ningún efecto. En el estado actual, es inútil descubrir nuevos puntos genéticos. Pero al entrar en la Universidad de la Evolución Genética, Jean podrá adquirir conocimientos y ponerlos en práctica. Pero va a llevar mucho tiempo. Pero es el mejor plan de todos. Cuando, de repente, el padre de Jean trajo una pequeña caja. Sus padres habían preparado un pequeño regalo para Jean en honor de su ingreso en la universidad. Los padres se dieron cuenta de que estudiar en la universidad requiere un esfuerzo increíble, así que le dieron al genio cápsulas de energía. En el caso de la ginebra, es el mejor regalo que se puede hacer. Las cápsulas energéticas son importantes suplementos genéticos para aumentar la fuerza. Una de esas cajas cuesta unos 100.000, aunque la familia del genio no era pobre, sigue siendo un regalo muy caro. A lo que mi padre dijo: «Hijo, sabemos lo del incidente de la redención del amanecer, así que necesitarás más fuerza durante tus estudios para hacerte más fuerte». Durante sus vacaciones, Jean aprendió a sumergirse en su conciencia a través de la meditación. Ahora puede penetrar en el mundo de los espíritus, no solo cuando está al borde de la muerte. Este lugar es como un campo de entrenamiento. Si Jean aprende a manipular su flujo de energía de forma ideal, podrá hacerse mucho más fuerte sin perder una enorme cantidad de energía. Después de despertar el punto gen en la pierna izquierda, la energía comenzó a circular caóticamente a través de ella.
haciendo que la pierna se hinche y empiece a doler. Si no controlas el flujo de energía, la pierna puede acabar explotando. El genio no corrigió el error. Después de todo, tenía muy poca experiencia para eso. En su lugar, decidió empezar de nuevo. Apagó los flujos de energía en la punta de su pie. Luego, pequeñas porciones comenzaron a lanzarla hacia los puntos genéticos. Tras docenas de intentos fallidos, Jin consiguió por fin activar los puntos genéticos controlados por el flujo de energía. Aunque Jin había gastado una enorme cantidad de energía, esta sesión de entrenamiento había sido un éxito. Fue capaz de activar 2 puntos a la vez. Tras volver al mundo real, a Jin le dolía todo el cuerpo como si fuera un maratón. Las cápsulas de energía solo restablecían la energía, no la fuerza muscular y mental. Para que Jin pueda entrenar más, debe entrenar su mente. Cuando, de repente, Jin oyó a su madre gritar: «¡Hijo, ya estás despierto!». Al parecer, después de su entrenamiento, Jeremías no notó cómo se quedaba dormido, y dormía toda la noche. Presa del pánico, saltó de la cama y se golpeó la cabeza contra el techo. Jeremías había olvidado por completo que ayer había despertado 2 puntos genéticos en su pierna, lo que había hecho que se volviera mucho más fuerte. Cuando oyeron un ruido en la habitación de Jin, sus padres vinieron corriendo a ver qué pasaba. Cuando entraron en la habitación, no fue el agujero del techo lo que les llamó la atención, sino el increíble físico de su hijo. Jin solía ser como una cerilla, que se volaba incluso con vientos fuertes. Y ahora, tiene el cuerpo de un atleta olímpico. Tras despertar los puntos genéticos, Jeremías sintió que su fuerza física aumentaba. Pero lo sorprendente era que la fuerza de su palma derecha también había aumentado. Parecía que los genes de algunas partes de su cuerpo se influían directamente entre sí. Pero aún así, es solo una teoría. Y tal vez Jin solo lo imaginó. Y para probarlo, Jin cogió un naipe y lo lanzó contra la lata de hierro, destrozándola. Lo que significaba que Jin no se lo estaba imaginando. Su palma era en realidad mucho más fuerte. Ganar fuerza física es increíble, pero primero hay que aprender a utilizarla. La corriente de aire puede cambiar la trayectoria de vuelo del mapa, ya que este es grande pero pesa poco. Así que Jin decidió probar el mismo truco con una semilla de soja. El resultado fue mucho más sorprendente de lo que Jin pensaba. Fue como si una bala hubiera atravesado la lata de hierro. Si utilizas una bola de metal en lugar de bob y golpeas a una persona, el resultado es obviamente letal. Darse cuenta de lo fuerte que se había vuelto hizo que el genio se sintiera seguro. Hoy, un día trascendental. Hoy, los estudiantes que han despertado sus genes van a la universidad. Padres, vinieron a ver cómo se iba el genio. Estaban orgullosos de su hijo, pero les preocupaba que la expiación del amanecer fuera tras él. Cuando de repente Monty apareció de la nada y dijo que cuidaría del genio para que no se metiera en líos. Cuando vio a Monty, Jin le dijo: «Tengo algo que decirte, Ton. Entró en otra universidad. Tenía miedo de decírtelo, así que me preguntó a mí». Monty y Jin fueron a la Universidad de Evolución Genética y Ton fue a la escuela militar. Amigos, se sintió fuertemente sobre los tonos. Estadísticamente, el 40% de los graduados mueren en su primer destino. Y mientras tanto, el embarque para el tren ya había comenzado. Era la primera vez que Jin viajaba tan lejos solo, pero no estaba preocupado en absoluto. Por el camino, Monty y Jin soñaban con la vida estudiantil. Monty quería tener una aventura con la chica más guapa de la universidad. Como de repente, un par de tipos desagradables se metieron en su conversación. Como de repente, uno de ellos dijo: «¿Eres tú el idiota que tiene todos los genes en el estómago? Ni siquiera puedes conseguir a la chica que más miedo da». Y fue entonces cuando Jin defendió a su compañero. «Oye, Gert, cierra la boca si no puedes hablar bien». «¿Qué tiene de malo que la gente inteligente diga la verdad?», respondió Gert. Al parecer, Jin y Gert se conocen desde hace tiempo y no se gustan. Pero su disputa fue rápidamente detenida por uno de los profesores de la universidad. El genio no quería meterse en líos el primer día de clase, así que decidió marcharse. Pero antes aconsejó a Gert que no volviera a abrir la boca. Después de sentar a todos los alumnos en sus asientos, el profesor se presentó. Se llama Carl, trabaja en el departamento de educación, hoy está asignado como acompañante. Antes de que el tren se pusiera en marcha, el profesor Carl advirtió que si se infringía alguna norma, el alumno sería severamente castigado. Monty pidió a Jin que se calmara. Después de todo, además del castigo, podrían ser expulsados. Además, sentado junto a Gert estaba su mejor amigo Tong. Toda su vida había sido un tipo corriente. Pero durante una sola prueba, había despertado 16 genes. Al oír esto, Jin recordó las palabras del director de Sven.
Al parecer, Tong es uno de esos tipos que la seguridad vigila. Y en el asiento de al lado, con nuestros héroes, y se sentó la talentosa chica Alice, el equilibrio perfecto de belleza y fuerza. En cuanto Monty la vio, se propuso conquistar su corazón. Cuando de repente, Lisa entró en el carruaje. Su aparición provocó una tormenta de entusiasmo entre los estudiantes. Además de ser muy famosa, era increíblemente bella. Hoy, Lisa estará de acompañante con Carl, lo que es extraño porque el canciller no suele hacer este tipo de cosas. Los movimientos de los estudiantes fueron vigilados por la cúpula militar del país, porque enormes trenes de estudiantes inexpertos, el blanco perfecto para la redención del amanecer. Para mantener a salvo a los estudiantes, el general Derek montó unos trenes falsos para dificultar que los traidores los encontraran. Este plan tenía sus riesgos. Si los sectarios se daban cuenta de que no podían encontrar a los estudiantes, matarían inmediatamente a todos los prisioneros, por lo que los militares no tenían margen de error. Durante el viaje, Jin se percata de una característica interesante: Tong, Monty y él. Los estudiantes que más genes han despertado. Y todos van en el mismo tren. Además, la profesora Lisa está aquí, aunque no debería, y el tren está viajando en dirección opuesta a la universidad. Pero Jin decidió no dejarse llevar prematuramente por el pánico. Decidió no dejarse llevar por el pánico prematuramente, sino afrontar los problemas a medida que fueran surgiendo. Al cabo de un rato, el profesor Carl anunció que, en media hora, llegaba la primera parada. Será una parada técnica, por lo que los alumnos dispondrán de un máximo de 3 minutos. La primera parada fue una base militar de suministros. A juzgar por el equipo de combate y los fusiles de asalto cargados de los soldados, es muy peligroso estar en esta zona. Los 3 minutos se acabaron increíblemente rápido. No todo el mundo tuvo tiempo de ir al baño. Cuando Jin estaba solo, oyó algo extraño en uno de los cubículos. Sería demasiado estúpido y peligroso abrir la puerta sin más. Así que Jin decidió utilizar su percepción mejorada para asegurarse de que todo iba bien. Concentrado, Jin vio al profesor Carl dar un rápido trago a algo, pero no pudo ver lo que era. Al oír los pasos, el profesor salió corriendo del cubículo para ver quién los daba, pero Jin se había ido. Sobre lo que vio, Gina decidió contárselo a los militares locales, porque estando aquí, no te puedes fiar de nadie, especialmente de los extraños. Pero esta historia hizo reír a los militares, cuando de repente, uno de ellos, entre risas, preguntó: ¿por qué estabas espiando al profesor? Pero en cuanto Jin contestó, sonó el anuncio de que el tren salía en 30 segundos. Todo el mundo te ha estado esperando solo. Si te gusta estar aquí, quédate, dijo el profesor Carl. Jin decidió no contestar nada para no provocar una pelea. Sin embargo, no pudo evitar preguntar qué había comido el profesor. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Quieres que te expulse?, gritó furioso el profesor. En absoluto, solo tengo hambre, respondió Jin. Y ahora, nuestro héroe siente que algo va mal. Estaba seguro de que el profesor ocultaba algo, pero era demasiado precipitado acusar al profesor Carl de algo sin pruebas contundentes. Así que Jin decidió observarlo primero. Mientras el profesor gritaba, nuestro héroe se dio cuenta de que tenía 2 dentaduras postizas, muy diferentes de las demás. También sospecho de algunos de los soldados, tal vez estén aliados con el profesor Carl, así que definitivamente no es buena idea contarles tus sospechas. La única persona en la que Jin confiaba en este tren, además de Monty, era la profesora Lisa. Profesor, disculpe si puedo sentarme a su lado. Quiero decirle algo, dijo Jin. En ese momento Jin fue la envidia de todos los chicos del tren. Después de todo, ellos solo podían soñar con algo así. Para mantener su conversación en privado, Ginny escribió sus sospechas en su teléfono y se las mostró a Lisa. Lisa también encontró esta situación bastante extraña. Ya había oído rumores de que los sectarios estaban probando nuevas prótesis biomecánicas. Y los 2 implantes dentales de Carl bien podrían ser su diseño. Así que Lisa, por su antigüedad, pidió a Carl que se explicara. Pero cuando el profesor Carl comenzó a evadirse, Lisa utilizó su habilidad de telequinesis para eliminar la posible amenaza. Wow, no esperaba que Lisa resultara tan fuerte. Espero que Jin no se equivocara. De lo contrario, ambos serán castigados. Lisa, como profesora universitaria, puede librarse, pero Jin será definitivamente enviado a prisión por rebelión. En la boca del profesor había efectivamente 2 extrañas prótesis disfrazadas de dientes. Al examinarlo más de cerca, Lisa se dio cuenta de que era un transmisor de tantalio magnetizado. Estas prótesis, generadores de onda ultrabaja, extremadamente raros y capaces de eludir cualquier defensa de radio. En otras palabras, el profesor Carl estaba avisando a alguien sobre su localización. Carl
y no negó su culpabilidad, solo gritó que ahora todos los estudiantes se enfrentarían a una muerte dolorosa. Mientras tanto, el general Derek ha sido informado de que el tren número 3 se ha desviado de su curso designado. Un par de minutos después, Lisa se puso al teléfono con el Estado Mayor e informó de que había atrapado a uno de los traidores, que desclasificó la ruta de las columnas. Así que se han desviado de su curso, que es lo que todos los demás tienen que hacer. De lo contrario quedarán atrapados en la redención del amanecer. Al enterarse, el general Derek ordenó a todas las tropas disponibles que se dirigieran urgentemente al tren número 3 y que desviaran todos los demás trenes. Pero por desgracia ya era demasiado tarde. La redención del amanecer encontró las columnas con los estudiantes. El radar militar no detectó ningún enemigo cerca, lo que significa que los sectarios tienen armas de precisión. Como resultado del primer ataque al convoy, varios trenes no pueden continuar, por lo que se ponen a la defensiva. Atrapada, Lisa ordenó a todos los alumnos que desmontaran el asiento inmediatamente. Estos trenes están hechos para resistir múltiples impactos directos de un lanzagranadas propulsado por cohete, y los asientos se convierten en escudos. De los trenes atropellados, se llevó a cabo una evacuación inmediata para evitar víctimas entre los estudiantes. Minutos después del ataque al convoy, el general Derek y varios destacamentos de militares llegaron al lugar. Afortunadamente, la redención del amanecer había atacado a los estudiantes no muy lejos de la base militar, por lo que los refuerzos habían conseguido llegar tan rápidamente. Pero los traidores tenían ventaja en movilidad y potencia de fuego. Afortunadamente, el general estaba preparado para una situación así, por lo que, junto con los estudiantes, viajaban en el tren muchos militares de incógnito. Nos permitió repeler rápidamente los ataques sectarios y evitar víctimas. El único problema era que no salía mucho equipo militar de la base militar. Hay munición suficiente para otro minuto y medio de intenso combate, y los refuerzos no llegarán hasta dentro de 3 minutos. Tan repentinamente, el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar y a emitir extraños sonidos, que se hacían más y más fuertes a cada segundo. Al sentir que algo iba mal, el general Derek gritó: «¡Atención bajo tierra!». Por desgracia, algunos soldados no reaccionaron a tiempo. Cayeron víctimas de los pinchos de piedra. Solo un hombre con un gen secreto de rango B podría llevar a cabo tal ataque. Sin embargo, estos ataques tienen una desventaja. Su radio es muy limitado, lo que significa que su dueño no está muy lejos. Los soldados con genes de búsqueda encontraron rápidamente al sectario que utilizó la técnica. Se convirtió en un objetivo prioritario para la eliminación. Sin embargo, no estaba solo. Al parecer, el hombre de la máscara negra era su guardia. Maldita sea. Este ninja tiene una hoja, esquivando todas las balas que vienen hacia ellos. Estos dos no son tipos ordinarios. Tras una breve recarga, el traidor volvió a utilizar sus pinchos de piedra, pero esta vez atravesó los trenes e inmovilizó a los militares. Pero incluso eso era una distracción para acercarse sigilosamente a los estudiantes. Al darse cuenta de ello, el general Derek no tuvo más remedio que acabar con estos dos personalmente. Afortunadamente, los sectarios eran imprudentes y demasiado confiados, por lo que subestimaron al anciano que corría hacia ellos. Ese fue su mayor error. Con su lanza, el general acabó con el ninja, y luego creó una explosión para detener el ataque del sectario del genoma de piedra. Y de hecho, ayudó a detener el ataque. Pero los estudiantes están en peligro mientras él esté vivo. Pero no será fácil llegar hasta él, porque para entonces ya habrá llegado la ayuda. Sin embargo, el general Derek no iba a detenerse. Se dio cuenta de que matar a todos los sectarios era el objetivo de su vida. Mientras desviaba el fuego enemigo hacia él, Jean y Monty ayudaron al estudiante a evacuar. «Maldita sea, tu viejo es increíblemente genial. Puedo ver por qué es un general». Con un golpe de su lanza, acabó con un pelotón entero de enemigos. Después de eso, los sectarios ya no querían luchar contra él. Pero la redención del amanecer no era la única amenaza para los estudiantes. Durante los largos códigos de su existencia, la redención del amanecer ha encontrado fuertes aliados en forma de mutantes. A diferencia de los humanos, los mutantes no eran tan inteligentes, pero eran mucho más fuertes y rápidos que ellos. En cuestión de segundos, los lobos mutados atravesaron las defensas de los soldados, y después de otro minuto, la última línea de defensa estaba casi destruida. Al ver a los soldados perecer a manos de la expiación del alba, Carlos gritó a pleno pulmón: «¡Os advertí que moriríais todos!». Después de lo ocurrido, Lisa ya no veía sentido a mantener cautivo a Carl, así que, rápidamente, eliminó el obstáculo aplastando su cabeza contra el suelo. A pesar de las enormes bajas entre los soldados, todos los alumnos resultaron ilesos. Pero debido a la mala situación en el campo de batalla,
Lisa y el resto de profesores decidieron unirse a la lucha. Son militares poco profesionales, pero mucho más fuertes de lo que parece a primera vista. Hay que decir que los soldados regulares lucharon valientemente, pero no tenían ninguna habilidad, por lo que no pudieron hacer frente a los mutantes. Debido a su misión, proteger a los alumnos, los profesores no podían entrar en la batalla temprano, lo que provocó la muerte de muchos soldados, pero ahora que los profesores se han incorporado a la última línea de defensa, las posibilidades de victoria han vuelto a brillar. A pesar de su profesión de médico, Lisa, como el general Derek, tenía un genoma oculto. Su tipo de gen oculto lanzaba bolas de acero. El principio de sus ataques, el mismo que Jean había intentado, solo que a un nivel completamente distinto. Jean se esforzaba. Podía dar en el blanco con un grano de soja, y Lisa podía lanzar un paquete de bolas de acero en una danza mortal. Este tipo de genes era ideal tanto para luchar contra un gran número de enemigos como contra uno solo. Cuando Lisa notó de repente que uno de los mutantes agarraba a un estudiante, esta vez pudo salvar al estudiante, pero este mutante era más fuerte que los demás, así que consiguió esquivarlo. Pero entonces Lisa fue atacada. Por suerte su reacción fue más rápida que una bala. Mientras ella se distraía con las balas, las águilas mutantes ya habían llegado como refuerzo. Si piensa que se trata de aves normales de tamaño medio, está muy equivocado. Estas aves eran del tamaño de un avión de combate. Sus garras y picos atravesaron escudos y cuerpos con facilidad. Y en su lugar, con el ataque desde el cielo, los mutantes en tierra avanzaron también. Gracias al ataque combinado, los mutantes pudieron penetrar profundamente en las defensas y atacar a los estudiantes. Jean se dio cuenta de que uno de los lobos se dirigía rápidamente hacia Alice, cogiendo una de las bolas de acero de Lisa. Lo lanzó como un grano de soja y perforó el cuello del mutante. Tigre se dio cuenta y decidió que Jean era la mayor amenaza para ellos, así que decidió acabar con él primero. Jean lo vio justo a tiempo y le lanzó una bola de acero justo en la frente. Excepto que, a diferencia de Lisa, el poder de ataque de Jean es bastante escaso, así que no hubo más que un moratón para Tigre. Ahora Jean estaba en una situación bastante mala. Pero entonces Tigre es atrapado por alguien, y ese alguien tiene un gen vegetal. Era Alice. Puedo ver por qué ella es tan especial. El gen de la planta es un gen muy raro. Excepto que Jean falló su última bola de acero. Pero fue deliberado. Se dio cuenta de que no podía derrotar al tigre él solo, así que decidió ayudar a Lisa. Jean apuntó originalmente a los pistoleros que atacaron a Lisa. Tras perder a un luchador, los sectarios se confundieron y dejaron de disparar, lo que permitió a Lisa escapar de la trampa. Con su primer ataque, la chica acabó con todos los tiradores que estaban en su camino. Mientras tanto, Tigre ha escapado de la trampa de Elise. Pero eso no le sirvió de nada. La bola de acero de Lisa era más rápida. Tras perder a su comandante, el resto de los mutantes empezaron a sufrir grandes pérdidas y finalmente se retiraron. Pero Lisa, a pesar de su aspecto adorable, era bastante cruel, así que no podía dejar marchar a los mutantes sin más. Mataba a cada mutante en retirada que veía, y para cuando llegó la base aérea, habían llegado refuerzos, y las tropas de la Redención del Amanecer estaban completamente derrotadas. Viendo que su ataque había fracasado, el sectario con el gen de la Tierra dijo: «Ejecutad el tercer plan de evacuación de emergencia». Soldados traidores ordinarios tragaron píldoras desconocidas que los convirtieron en bombas, y su comandante desapareció en una nube de polvo. Cuando terminó, Lisa salió del modo de combate e inmediatamente se desmayó. El genio consiguió verla a tiempo y agarrarla antes de que cayera al suelo. A primera vista, Lisa estaba bien, sin heridas ni magulladuras, pero su pulso y su respiración eran demasiado lentos. Aunque los mutantes y la Redención del Amanecer se habían retirado, el general Derek se dio cuenta de que no duraría mucho. Ordenó a sus soldados que construyeran inmediatamente una fortificación y tomaran defensas, y que prestaran los primeros auxilios a los heridos. El general se sintió culpable por lo ocurrido. Al fin y al cabo era su plan, y por su culpa cientos de soldados estaban ahora heridos y muertos. Y ni siquiera es el final. El enemigo solo se ha retirado para reponer sus pérdidas, y pronto atacará de nuevo. Al cabo de un par de horas, los heridos empezaron a recuperarse, Monty incluido. Durante la batalla, uno de los mutantes se rompió el brazo. Pero ahora está bien. Jean le dijo que el enemigo se había retirado cuando llegó la ayuda. Debido a un brazo roto, Monty no podrá luchar durante al menos 3 meses. De hecho, Monty ha tenido muy mala suerte. Todos los chicos de su equipo están muertos o al borde de la muerte. De repente, Alice entró corriendo en la habitación y dijo: «Jan, la profesora Lisa está despierta y te convoca a su habitación inmediatamente». Lisa ya se sentía mucho mejor.
Se había desmayado porque había gastado demasiada energía durante la batalla. Lo primero que Lisa le preguntó a Jean cuando le conoció. «Tú eres quien me ha quitado toda la sangre del cuerpo». Jean se quedó confuso ante esta pregunta, y para evitar una situación incómoda, Alice intervino y dijo que había sido ella quien había limpiado la sangre y cambiado de ropa al profesor. Así que Lisa llamó a Jean para que la ayudara a llegar al centro de mando. Así que sobrevivió. Derek, mientras tanto, se esforzaba por sacar la información a Carl. Pero por más que lo intentó, el sectario no dijo nada sensato, aunque Derek también disfrutó del proceso. Un par de minutos más tarde, Lisa, Jean y Alice entraron en el centro de mando, momento en el que la expresión facial de Carl cambió radicalmente. En el tiempo que Derek ha estado trabajando en Carl, no han aprendido nada. Carl resultó ser un agente altamente entrenado. Sven y sus hombres ya habían comprobado su casa, pero allí tampoco había nada, y su familia había abandonado la ciudad hacía un par de días. En otras palabras, fue una operación muy bien planeada. Esta misma noche, Derek le dirá a Carl que está siendo juzgado. Pero hay un problema. La redención del amanecer ha hecho avances tecnológicos, por lo que una vez que los transmisores fueron removidos, inmediatamente dejaron de funcionar. Y ahora no es diferente de los dientes normales. Con esta evidencia, Carl será liberado mañana por la mañana. En pocas palabras, Carl está limpio ante la ley, no ha confesado nada, y sus implantes son dientes corrientes. Al darse cuenta, Carl se rió y dijo: «Sois unos idiotas. Y tú, genio, te aseguro que no vivirás para ver el próximo fin de semana». Tan repentinamente, Lisa preguntó a Derek si las leyes de la guerra estaban ahora en vigor, a lo que recibió una respuesta favorable. Así que Lisa propuso que se realizara de inmediato un interrogatorio reforzado del espía. Normalmente, esto sería castigado con la muerte, pero después del ataque de hoy, Derek ordenó la ley marcial. En ese momento, Carl se dio cuenta de que no saldría vivo de aquí, así que empezó a pedir un abogado. Otro dato interesante sobre la profesora Lisa. Cuando era estudiante, estudió intensamente la ingeniería genética junto con el dolor. Gracias a sus experimentos, aprendió a extraer la información que necesitaba. También ha aprendido a infligir un dolor increíble sin causar mucho trauma a la persona, lo que le permitió interrogar a un sospechoso durante años. Durante el interrogatorio, Lisa se entera de que la redención del amanecer borró toda la información sobre sí mismo del cerebro de Carl a través de un chip eliminado, por lo que ahora es completamente inútil. Lisa quería tratar con él de una vez por todas, pero el general Derek decidió hacerlo en persona. Cuando terminó con Carl, Derek le dijo: «Lisa, no asumas esta carga. Ya he acabado con muchas vidas, así que no tengo miedo». Limpiando su daga, el general Derek ordenó que se anotara en el diario que el interrogatorio había durado 5 minutos, momento en el que el espía había mordido un frasco de veneno y había muerto. No es heroico, pero salvó muchas vidas. Entonces el general lanzó su formidable mirada a Jean y dijo: «Eres tú, ¿verdad? Lo has hecho muy bien hoy. Yo y todos los presentes tenemos una deuda de gratitud contigo. Primero encontraste al traidor, y luego luchaste con valentía. Sigue así», añadió Derek con una sonrisa. Avergonzado, Jean replicó: «Señor, es solo mi deber». Caminando por el campamento, Jean preguntó a Lisa por qué Carl no fue eliminado en cuanto descubrieron que era un espía. El hecho es que hay leyes que evitan la destrucción total de este mundo, y deben cumplirse, y la gente mala a veces es muy buena con estas leyes. De repente Lisa se dio la vuelta, y dijo que solo trabajando duro se puede sobrevivir en la era de los genes. La primera lección que debéis aprender después de entrar es ser capaces de defenderos. A primera hora de la mañana, el convoy con los estudiantes prosiguió su viaje, pero con escolta aérea. Es la seguridad, otras escuelas, por lo que no pudieron venir al rescate ayer. Cuando de repente Monty dijo: «El tipo que dirigía ayer el terreno es un auténtico demonio. Él solito destruyó toda la columna, y ni siquiera el general pudo atraparlo». Pero entonces Lisa intervino y dijo que ese traidor era una persona muy rara que había cambiado gradualmente su gen y había pasado al rango B. Es el mismo tipo raro de persona que Alice. Tienen genomas ocultos, lo que los hace adversarios muy peligrosos. Al oír esto, Elise preguntó a Lisa qué rango poseía. A día de hoy, Lisa puede considerarse con seguridad una persona Ranak C. Esta clasificación de gen oculto implica habilidades únicas, pero esta información, el profesor no tenía prisa por compartirla. Argumentaba que no merecía la pena revelar sus poderes a todo el mundo, porque así tendría más posibilidades de sobrevivir. Cuando de repente, su expresión cambió drásticamente y su voz se volvió áspera y dijo: «No lo olvides nunca, o lo pagarás con tu sangre, como hice yo una vez».
Pero entonces Jean tuvo una pregunta lógica. Todos los estudiantes deben revelar sus datos genéticos al ser admitidos. Lo que contradice lo que dijo el profesor. Pero la universidad lo ha calculado, y todos los expedientes de los estudiantes están bajo el máximo nivel de protección. Ni siquiera todos los profesores tienen acceso a ellos, así que sería muy difícil averiguar las capacidades de los estudiantes. Esto debería haber tranquilizado al genio, sin embargo sintió que no todo era tan bueno como todos decían. Tras un par de horas, la columna llegó por fin a Kioto. Su universidad no estaba lejos del centro de la ciudad. En el transcurso del viaje, Monty se dio cuenta de que Alice mostraba muchos signos de atención hacia Jean. Pero Jean no lo creía así. Había notado que cada vez se comunicaban mejor, pero apenas era nada más que eso. Sobre esto más tarde, ahora hay que asignar a los alumnos a los grupos y trasladarlos a los dormitorios. Pero antes, aún tienes que inscribirte para la prueba de nivel de mañana. Cuando Monty se enteró, se puso nervioso, porque con un brazo roto, es poco probable que pueda aprobar el examen para obtener una nota alta, por lo que es probable que lo expulsen. Pero la profesora Lisa advirtió al comité de admisiones que no lo hiciera. A Monty se le permitió hacer una prueba posterior a la rehabilitación para evaluar sus capacidades. Además, la universidad se hace cargo de todos los gastos médicos porque Monty se lesionó defendiendo a otros estudiantes. El humor de Monty se animó en un segundo. Volviéndose hacia Jean le dijo: «No la aburras. Voy a tener una larga charla con estas bellezas». Esto hizo reír mucho a nuestro héroe, pues conocía a Monty tal cual, pero Alice no entendía nada. Como su compañero está en la enfermería, Jean vivirá solo. Ahora el genio tiene que empezar a entrenar cuanto antes para hacerse más fuerte. Ahora está vivo solo gracias a una suerte increíble. Aunque sus padres le dijeron que no se preocupara por el dinero, progresar en la formación costaría mucho. Si Jean obtiene una calificación de C en el examen de mañana, recibirá 20 cápsulas de energía y un medicamento para la recuperación muscular. Básicamente, en términos de dinero, eso es más que el salario de papá. Aunque Jean aprendiera a abrir puntos genéticos, necesitaría al menos una cápsula por cada activación de punto, para no morir de agotamiento. Y una cápsula cuesta 50.000. De momento, Jean solo tiene dos problemas: el dinero y las cápsulas. Así que tiene que hacerlo bien en la prueba de mañana. El único problema es que, para obtener la puntuación correcta, tienes que abrir al menos 20 puntos gen. A Jean aún le faltan 2. Si lo consigue hoy, se habrá cubierto casi un tercio de los gastos de matrícula de todo el año. Con un entrenamiento frecuente, Jean ya no tiene problemas para meterse en su mente y navegar por ella con facilidad. Volvió a poner su cuerpo en estado crítico, intentando activar los puntos genéticos, y se durmió de nuevo para pasar la noche. Por la mañana le despertaron unos fuertes golpes en su habitación. Al abrir la puerta, Jean vio frente a él a Lisa, que estaba claramente agitada por algo. Sin más preámbulos, entró en la habitación y ordenó cerrar la puerta para que nadie pudiera oírles. Lisa se acercó a la mesa, puso un papel sobre ella y pidió a Jean que lo leyera. Con sus últimas fuerzas, Jean activó la percepción aumentada y dijo: «1 kilo de fruta de la pasión, precio por pieza». «Basta ya», Lisa interrumpió. Todo lo que quería ya lo había aprendido, así que le pidió que se pusiera los pantalones para que no hubiera malentendidos. Y justo en ese momento, un alumno mayor entró en la habitación de Jean para hacerle un examen. E imagínate su sorpresa cuando vio una cabina con los pantalones bajados en la misma habitación que el profesor más sexy de la madrugada. Al ver esto se apresuró a salir, pero antes de hacerlo susurró: «Extraño. No hay nadie en esta habitación». Jean estaba preocupado por la situación, pero a Lisa no le importaban los rumores. Estaba más interesada en saber cuántos puntos genéticos había conseguido despertar Jean. «Nuestro héroe nos dijo que esta noche había conseguido despertar 20 puntos. Estupendo. Si te esfuerzas al máximo, obtendrás el rango C. Pero he venido a decirte algo importante», dijo Lisa con desgana. Lisa aconsejó a Jean que no mostrara toda su fuerza durante la prueba. En el tiempo que llevaban conociéndose, Lisa se había ganado la confianza de Jean, pero este consejo planteaba demasiadas preguntas. Y entonces Lisa preguntó para qué era más adecuada la habilidad telepática de Gina. Tras pensarlo un par de minutos, Jean dijo con seguridad: «Para vigilancia. Soy perfecto para la vigilancia. Hay guerras internas por el poder en todas las estructuras, y la universidad no es una excepción. Y con una habilidad así, Jean querrá a todos». Por supuesto elegir solo Gina, pero en este asunto decidió confiar en Lisa para ocultar su poder. Además, Jean estaba matriculado en el departamento oculto, donde Lisa era la decana, así que es su subordinado. Con todos los asuntos resueltos,
Lisa pidió a Jin que firmara el informe de aquella batalla. Jin pensó que era extraño. ¿Por qué alguien necesitaría la firma de un novato? Justo entonces vio un párrafo que decía que él era quien había matado al mutante tigre. Entonces Jin dijo: «Yo no le maté, fuiste tú. Todo eso es cierto, pero sin ti, además habría muerto, porque una asociación así te dará una buena recompensa, y el dinero que necesitas más», replicó Lisa. «Bueno, ¿qué puedo decir? ¡Qué bien!». Jin firmó el informe sin pensárselo durante un buen rato. Después de hacer todo lo que vino a hacer, Lisa se fue, fingiendo que no había pasado nada. Cuando Lisa se hubo alejado lo suficiente, un estudiante mayor se abalanzó sobre Jin con preguntas. Llamó a Lisa la reina de hielo de la facultad. Como era de esperar, pensó que habían pasado toda la noche juntos. Jin trató de explicar lo que pasaba, pero, por supuesto, nadie quiso escucharle. El mayor estaba seguro de que Jin y Lisa habían estado dando tumbos toda la noche. No pasa nada si lo piensa una persona, pero podría ser un problema si lo piensa todo el mundo. Tenemos que conseguir que se calle. Y entonces Jin tuvo una idea brillante. Él contaría su secreto francamente si hacían el dinero. Las condiciones son muy sencillas. Jin le lanzará bolas de acero, y si el anciano las esquiva, Jin le revelará todo. Pero si Jin acierta, el anciano tiene que guardar silencio sobre lo que vio. Para el hombre mayor, esta apuesta no conlleva ninguna amenaza, y si gana, saciará su curiosidad. Además, este senior era un rango C de tipo prohibición, sus habilidades encapsuladas en increíble velocidad y condición. Pero tampoco fue tan fácil para Jin, sobre todo porque había activado muchos puntos genéticos por la noche. De la primera bola de acero, el anciano pudo esquivarla, pero el segundo voló directo a su mejilla. «Y eso significa que Jin ganó». Pero el hombre mayor acusó a Gina de hacer trampa. Después de todo, la mera idea de Gina tener solo un intento. Jin se echó a reír y dijo: «Tienes razón, solo tenía un globo, pero fíjate bien». Mirando al suelo, el anciano solo vio la mitad de la bola de acero. Antes de hacer su primera tirada, Gina partió su globo en dos, por lo que técnicamente solo estaba usando un globo, y cada genio era juego limpio. Así las cosas, el anciano aceptó la derrota y dijo que nunca más recordaría lo que había visto hoy. De Ginebra, además. El deporte también era muy popular. Ahora estaba seguro de que su mano izquierda era tan buena como la derecha. Una vez solucionado este desagradable problema, Jin se dirigió al centro de exámenes. Antes de que comience el examen, Gina tiene que completar el registro estándar de la facultad. La clase de erudición no tiene nuestra atención, así que no hay cola. Para un análisis más preciso, nuestro héroe se hizo un análisis de sangre, que mostró que ha despertado 20 puntos de base genética. De acuerdo con las reglas, él podría pasar una prueba de bajo rango C. Sin embargo, debido a la falta de habilidades sobresalientes, Ginny puede ser degradado a un alto rango D, pero debido a la habilidad de telepatía, Ginny necesita someterse a una prueba adicional en una máquina especial para estar seguro de su fuerza. La prueba de la clase de erudición es realmente muy sencilla. No necesitas tener una fuerza o velocidad increíbles para obtener un rango alto. La cuestión es cómo obtener una puntuación alta en una prueba de poder de telepatía sin llamar demasiado la atención. Además, está calificando el examen, gente viva. Y la prueba en sí es bastante sencilla. Delante del alumno hay una caja con varias secciones. Si el alumno ve un elemento de la primera sección, su capacidad se califica de buena. Si ve un elemento de la segunda sección, su capacidad se califica de excelente. Pues bien, si el alumno ve al sujeto en la tercera sección, sus habilidades de telepatía se califican como excelentes. El estudiante frente a la Ginebra fue capaz de revisar el tema en la primera sección, pero solo recibió un promedio D-Rank. Antes de hacer la prueba, Jin decidió poner a prueba sus habilidades una vez más. La distancia máxima a la que puede ver algo es de 2 metros y 30 pulgadas, con lo que la nitidez de la imagen es bastante buena. Esta distancia era más que suficiente para ver el objeto de la tercera sección, pero podría causar una atención innecesaria, así que Jin decidió limitarse un poco. Tras un par de minutos, llegó el turno de nuestro héroe. El profesor le pidió que nombrara el objeto que vería. Este año, el aparato de telepatía se ha modificado ligeramente para evaluar con mayor precisión las capacidades de los alumnos. En lugar de las 3 secciones habituales, hicieron 7, y la propia estructura está hecha de un material más denso. Jin vio los contornos incluso de esos objetos, lo que está a una distancia de más de 3 metros. Sin embargo, llamó el objeto en el centro. El examinador calculó que Jin podía ver alrededor de 1,5 metros. En telepatía, Jin obtuvo una calificación normal,
Pero combinada con 20 puntos genéticos despertados, Jin tiene muchas posibilidades de obtener una calificación C baja. Después de hacer la prueba, el examinador pidió al genio que se apartara y hablara con él, ella, aquel hombre que se presentó como profesor asociado de telepatía mental, y se llamaba Simón. Vio que Jeremías ya había rellenado el formulario de solicitud, pero le pidió que se lo pensara un poco más, porque Jin tenía un buen potencial para la telepatía y tenía muchas posibilidades de entrar en su departamento. Simon estaba claramente intentando poner a nuestro héroe de su lado. ¿Pero por qué? Porque Jin había dejado claro que sus habilidades eran bastante ordinarias. Probablemente, Simón había adivinado la verdadera fuerza de Jeremías. Como no quería correr riesgos, Jin rechazó la oferta. Argumentó que quería estudiar en la facultad de erudición, pero Simon, no queriendo graduar a una estudiante como Jin, el hombre ofreció a nuestro héroe una cuota especial de reclutamiento, gracias a la cual Jin podrá aumentar su clasificación más rápidamente y obtener recompensas en metálico. Una oferta tan especial hizo que el genio se lo pensara seriamente. Si Jin ascendía de rango más rápido, no solo reduciría la carga de su familia, sino que incluso les ayudaría en el futuro. Simon sugiere a Jin que refuerce su habilidad de telepatía, pero Jin iba a seguir descubriendo puntos genéticos, porque él, como la profesora Lisa, tiene un tipo de gen oculto, así que podría llegar a ser mucho más fuerte si desbloquea su gen oculto. A corto plazo, la oferta de Simon es ideal, pero estudiando en el departamento de erudición, Jin tiene más posibilidades de triunfar, así que declina la oferta del profesor. De repente, un senior corre hacia el genio y le dice, «No seas tonto, acepta». La profesora Lisa firmará definitivamente el acuerdo de transferencia. Al oír esto, Simón se puso nervioso y con voz temblorosa preguntó al genio si la profesora Lisa era su mentora. A lo que, sonriendo, nuestro héroe respondió, «Sí, Lisa es mi mentora. Gracias por la oferta, pero la rechazo». A juzgar por la reacción de Simon, está claramente enemistado con Lisa, aunque es más exacto decir que le tiene miedo. En el manual de novatos, dice que un alumno puede ascender a un determinado rango por sacar buenas notas. Así que el genio se preguntó si podría ascender por su habilidad para lanzar bolas de acero. Y su habilidad podría clasificarse como de tipo límite, aunque esto es muy discutible. Pero el mayor convenció a Jin de que no le ascenderían por esa habilidad. La siguiente prueba en la línea fue la prueba de fuerza de la palma de la mano. Parado en la cola, el genio empezó a recibir docenas de mensajes sin parar. Mensaje, era demasiado, y Jin era el siguiente en la fila, así que decidió leerlos después de renunciar a sí mismo. Cuando de repente, detrás de nuestro héroe, se oyó un fuerte ruido. Jin se dio la vuelta y vio a un grupo de tipos que se comportaban como auténticos cabrones. Golpeaban, humillaban e insultaban a todo el mundo. Y el líder de la banda era un tipo con un traje rojo. Ni siquiera está en la universidad todavía. Ya tiene credenciales de rango E. Convención una vez establecido un conjunto de normas. En general, las instalaciones y servicios públicos son prioritarios para quienes tienen una autoridad elevada. Si una persona con un bajo nivel de autoridad impide que una persona con un alto nivel de autoridad haga algo, será detenida y condenada. Los civiles ordinarios suelen tener credenciales de rango F, y si quieres llegar al más alto, es decir, el rango E, tienes que mejorar tus cualificaciones, y eso lleva mucho tiempo y dinero. En una universidad donde todos los estudiantes tienen poderes de rango F, la persona con poderes de rango E se convierte en Dios. O este tipo es muy fuerte y consiguió 50 puntos de mérito con sus habilidades, o heredó los privilegios de su familia. Pero usar privilegios para burlar la cola y usar la fuerza bruta es un poco bajo. Ginebra, puede que le hayan dado un lugar en la cola para no llamar demasiado la atención, pero aquí ya está inscrito en la prueba y está obligado a ir el siguiente. Naturalmente, a este idiota no le gustó y empezó a amenazar al genio con algún tipo de consecuencias. Jin, una vez más, trató de explicarle que no podía renunciar a mi puesto porque ya se había inscrito. Pero los hombres como él no están acostumbrados a oír rechazos. Así que agarró a nuestro héroe por el cuello y blandió su puño gigante. El genio detuvo su golpe con una mano y dijo, ¿crees que soy fácil de intimidar? A pesar de tu estatus, creo que deberías comportarte con arrogancia, añadió Jin. Entonces le rompió el brazo al tipo, pero ni siquiera eso le enseñó nada. Con toda su mano decidió enviar al genio al hospital, pero esta vez, también sin éxito. Y entonces, Jin pensó en cómo darle una lección a un hombre así. La única opción obvia era el dolor. Y como los huesos rotos no le detenían, Jin decidió golpear el lugar más importante para todo hombre.
tras lo cual el hombretón cayó de rodillas llorando, delante de toda una multitud de estudiantes. Un momento después, sus amigos, igualmente piojosos, acudieron corriendo en ayuda del grandullón. Por suerte, Jin también tenía regalos para ellos, en forma del resto de los globos. Para no traumatizarlos demasiado, pero también para detenerlos, Jin envió una bola de hierro al cuello de cada uno. ¿Qué puedo decir? Ahora mismo Ginny es un héroe. Pero lo que hizo podría ser muy malo para su familia en el futuro. La gente a su alrededor no podía creer lo que veían sus ojos, porque justo delante de ellos, un tipo corriente había derrotado a 4 de los novatos más fuertes. Caminando hacia su gym principal dijo, ¿todavía vas a luchar? Que sepas que la próxima vez no dispararé a las gargantas. Apuntaré directamente a los ojos y luego a las cabezas. ¿Entendido? Lo que acaba de suceder fue capturado en cerca de 100 teléfonos, y la mitad de ellos estaban retransmitiendo en directo. Cuando Jin lo vio, se dio cuenta del lío en que se había metido. Jin hizo lo correcto, pero pronto llegará el departamento de disciplina, y la palabra de un hombre con autoridad de rango E será superior a la de Jin. Pero Jin no lo veía como un problema. No se metería en una pelea sabiendo que no podría escapar del castigo. En el pasillo, había una cámara de vídeo que lo grabó todo. Y según las normas de la universidad, Jin podía usar la fuerza para defenderse. Pero en cuanto al departamento de disciplina, los 4 fueron derribados y el genio no sufrió ni un rasguño. Lo mires como lo mires, Jin no se va a salir con la suya. Considerando que golpeó a un hombre en una posición de autoridad, queda por ver cuál será exactamente su castigo. Cuando toda la situación se hubo calmado un poco, Jin decidió revisar el montón de mensajes que había recibido. Todos estos mensajes procedían de la Asociación de Genios y del sistema bancario. Tras superar la prueba de acceso, el genio recibía todos los puntos obtenidos por la asociación y unos 5 millones. Al ver todos estos mensajes, la cara de Jin adoptó literalmente una expresión de locura. El senior pensó que se trataba de un mensaje sobre multas por pegar a estudiantes. Superior quiso resolver el conflicto in situ. Se disculpó y ofreció su ayuda. Todd no quería arruinar el futuro de un genio por una pelea, pero quería que Jin y el anciano se arrodillaran ante ellos y se disculparan y les pagaran 10,000 a cada uno. Shin no esperaba que un tipo al que apenas conocía diera la cara por él. Y como nuestro héroe está acostumbrado a resolver sus propios problemas, le pidió al hombre mayor que se hiciera a un lado para no meterse en líos. Y para entonces, el departamento de disciplina ya había llegado al lugar. El jefe del departamento ordenó a sus hombres reunir a todos los implicados en la pelea e interrogar. Pero entonces Todd sacó sus credenciales de rango E y acusó al genio de insubordinación y agresión. Por estatuto, el departamento no podía interrogar a alguien con tan alto nivel de autoridad. Pero sin embargo, Todd decidió contar todo lo sucedido desde su punto de vista, sabiendo que tendría razón de cualquier manera. Pero Jin tenía un trump escondido. Ha descubierto el acceso a los poderes de rango D, y al igual que Todd, tiene algunos privilegios. Todd se burló de Jin, pues estaba seguro de que nuestro héroe sencillamente no sabía mentir. Es casi irrealista obtener tal rango de autoridad a una edad tan temprana, pero el jefe del departamento de disciplina no era tan divertido. Después de todo, las discusiones, las personas con un nivel tan alto de autoridad siempre causan muchos problemas. Además, le avergonzaba que un chico de 18 años tuviera tanta autoridad. Tras entrevistar a los testigos en el lugar de los hechos, el jefe del departamento ordenó a Todd que redactara un informe sobre el incidente y que se mantuviera en contacto en caso de problemas. Naturalmente, Todd se sorprendió ante este giro de los acontecimientos. No estaba acostumbrado a rendir cuentas de sus actos debido a su alto nivel de autoridad. Este tipo era tan arrogante que incluso empezó a acusar al jefe del departamento de incompetencia, pero rápidamente se le puso en su sitio y se le amenazó con la expulsión. Al final, toda esta situación terminó bien. La inocencia de Jin es reivindicada y Todd y sus secuaces son reprendidos. En pruebas posteriores, los profesores se preocuparon por el genio porque lo confundieron con un descendiente del héroe. Incluso el más estricto de los profesores hizo la vista gorda ante el hecho de que la ginebra llegara tarde al examen. En todas las pruebas, Jin obtuvo una calificación media de C. Salvo un par de momentos desagradables. Todo salió como nuestro héroe había planeado. Además, como Jin es una autoridad de rango D, la universidad le hizo un gran descuento en la matrícula. Los rumores de que Jin era descendiente del gran héroe se extendieron tan rápido como la noticia de que había apaleado a Todd y sus cachorros. En su primer día de colegio, nuestro héroe se convirtió en una celebridad local.
Tras recibir todos los papeles de inscripción, el genio se dio cuenta de que faltaba un mensaje. Era un mensaje de la profesora Lisa. Quería reunirse con nuestro héroe en el Instituto de Investigación para discutir algo importante. Jin estaba a punto de darle las gracias por su cupo especial de estudiantes y por su ayuda en general con las admisiones. Lisa llamó a la Ginebra por 3 razones. 1. El general Derek y la administración municipal se habían disculpado por el incidente del pantalón. En segundo lugar, el genio de hoy se convierte en aprendiz en el Centro de Ciencias. Como bonificación, el centro científico dará al genio una cápsula de energía cada mes, con el incentivo del genio para trabajar. Y finalmente, la tercera cosa de la que Lisa quería hablar era de Jin yendo a la universidad, cuando, de repente, la profesora sacó sus bolas de acero, lo que provocó la sorpresa de nuestro héroe. Luego los dejó volar por toda la habitación, cada globo volando en su propia trayectoria sin cruzarse con los demás y sin golpear nada a su alrededor. Y luego dijo, verás, la fuerza mental es tan buena como una habilidad única de tipo excepcional. Pero es difícil determinar qué habilidades podemos poseer. En la actualidad, salvo los métodos más primitivos de ejercicio, los científicos han descubierto muchos métodos para mejorar los poderes, pero la base genética también tiene sus propios métodos de mejora. Así que Lisa quiere que Jin pruebe un método llamado visión interior. En pocas palabras, este método de mejora es idéntico al que Jin utilizaba antes cuando viajaba dentro de su mente. Lo curioso era que, aunque Jin se esforzaba por ocultar sus poderes, la profesora Lisa conocía su capacidad para amplificarse a través de su vista interior. En principio, cualquiera que pueda percibir las cosas más pequeñas puede tener visión interior. Sin embargo, solo unos pocos pueden alcanzar el más alto nivel de visión. El genio se encuentra en un estado de mayor sensibilidad a los puntos de base de genes, una mayor eficiencia, incluyendo el despertar de una amplia variedad de habilidades. En las etapas medias o tardías, esto tiene una ventaja incomparablemente enorme. Por ejemplo, para desbloquear la cadena de habilidades de perspicacia genética, hay que despertar un total de 8 puntos diferentes. Sin embargo, en la facultad de la visión, los estudiantes utilizan un método único por el que descubren 15 puntos genéticos para desbloquear la visión penetrante con un 50% de precisión. En pocas palabras, todo es puramente individual y depende de la suerte. Y entonces, Jin decidió preguntar al profesor de qué era capaz su tipo de gen además de la visión interior. Las personas con su tipo de gen tienen muchas más posibilidades de descubrir nuevos genes que las demás. La probabilidad de éxito es de al menos el 70%. En el caso de Jin, un solo punto genético despertado es inútil. Solo formando una serie de cadenas de habilidades genéticas conseguirá Jin un enorme espacio de desarrollo. Y entonces Jin soltó que había utilizado su visión interior para activar sus puntos genéticos. Por la cara de sorpresa de Lisa, Jin se dio cuenta de algunas cosas. En primer lugar, que su visión interior es muy diferente de la de los demás. Y, en segundo lugar, que la profesora no le es indiferente, porque ha elaborado un plan de entrenamiento personalizado especialmente para él. Saliendo de la oficina de Lisa, Jin se encontró con el hombre mayor. Su nombre es Sammy, por cierto. Nuestro héroe no esperaba encontrarse con él, porque después de aprobar el examen, Sammy no tenía que seguirle. Lo que significa que quería algo pero era tímido para pedirlo. Me siento mal por él, dijo Jin. Sammy, si algo está mal, solo tienes que decirlo. Sammy exhaló un suspiro de alivio y dijo, entonces seré sincera. El padre de Todd contactó a mi padre y me pidió que te diera un mensaje. No quieren escalar la situación, quieren resolver esto pacíficamente. Papá, Todd es popular entre la élite de toda la ciudad, así que no es buena idea pelearse con él. Lo que más confundía a Jin era que habían decidido transmitir el mensaje a través del padre de Sammy. Ante este hecho, el genio preguntó a su amigo cuál era la relación de su familia. Sammy dijo que sus familias no se llevan bien, pero no se puede llamar una pelea. Después de todo, hay un montón de gente que no les gusta la familia de Todd. Jin se dio cuenta de que una familia tan influyente no haría concesiones sin una buena razón, así que quiso continuar con el procedimiento. Porque se da cuenta de que si llega tan lejos, será amonestado e inscrito en el registro de la policía. Pero su padre se anticipó a la decisión de Jin, y por eso dio los 400,000 a través de Sammy. Para un genio, era una cantidad colosal de dinero. Así que decir que no es solo para un genio, es mucho dinero para cualquier ser humano. Jin solo tiene que cambiar un poco su informe, y todo ese dinero será suyo. Que ofrecía el Suma pudo hacer cambiar de opinión a nuestro héroe. Al fin y al cabo, con tanto dinero no tiene que preocuparse en absoluto por el futuro.
Además, si el genio quiere convertirse en el alumno más fuerte de la academia, necesitará cápsulas de energía, que son bastante caras. Al quedarse solo, Jin decidió hacer algo de ejercicio, siguiendo el programa de la profesora Lisa. Tienen el mismo tipo de gen, y ambos utilizan bolas de hierro para ataques a distancia. Quizá Jin también pueda volar algún día como Lisa. Justo cuando el genio empezaba a hundirse en su conciencia, alguien le llamó. Es curioso, tan pronto como Jin quiso contestar la llamada fue interrumpido, pero un momento después, recibió un mensaje de Alice. La chica invitó a Jin a visitarla. Se había instalado cerca de la universidad. Además, Alice no vive sola, sino con una vecina increíblemente guapa. Jin tenía unas ganas increíbles de ir al cuarto de las chicas y divertirse. Pero era la hora del entrenamiento, así que a pesar de sus deseos se quedó en casa. Mientras tanto, Todd y sus amigos discutían la pelea de hoy. Todos los amigos iban a vengarse de Jin, pero Todd se oponía porque su padre ya había zanjado el asunto, y para Todd, llevarle la contraria a su padre sería un suicidio. Sin embargo, en el fondo, quería que nuestro héroe experimentara la misma humillación que él, y fue entonces cuando idearon un plan, cómo vengarse sin que te pillen. Iban a hacer un fake sobre el genio para que todos los alumnos le odiaran. A la mañana siguiente, Jin fue temprano a la tienda para reponer fuerzas antes de sus clases. De camino a casa decidió mirar por la mañana todos los titulares, las noticias. Los titulares eran todos sobre la pelea de anoche. Las primeras 10 páginas estaban llenas de eso. Pero, sobre todo, a Gina le sorprendió que hubiera más de 100 comentarios negativos contra él debajo de cada uno de esos posts. Era obvio para un necio que se trataba de una provocación bien colocada, y si Jin caía en ella, no tendría un buen futuro. Porque, al ser hoy el primer día de clase, todos los alumnos de primer curso pasan por una ceremonia de iniciación. Y el rector de la Universidad de Evolución Genética, Robert, también asistió a la ceremonia el héroe más famoso de nuestro tiempo, Peter, vicedirector y adjunto de Robert. Justo delante de ellos se encontraban dos de los hombres más fuertes de este continente. Durante su discurso, Robert pronunció una frase muy interesante. Para las personas genéticamente modificadas, todo es posible. Quizás solo eran palabras inspiradoras, pero Jeremías se las tomó al pie de la letra. Todo el mundo sabe que cada tipo de gen tiene un límite, igual que cada ser humano, pero ¿y si mediante un duro entrenamiento pudieras superar ese límite? El genio estaba seguro de poder superar todos los límites y barreras que se interpusieran en su camino. En su primera clase, Jin conoció al profesor Ronham. Algunos años impartiría 3 asignaturas: entrenamiento del poder espiritual, fundamentos de la teoría del tipo oculto y fundamentos de la práctica del tipo oculto. Cuando de repente el profesor Ron dijo: «Creo que todos os habéis dado cuenta ya de mi cuerno. Es el resultado de un error. Durante el entrenamiento, si hay alguno de vosotros que le gustaría tener lo mismo en su cabeza, se le permite dormir en las parejas». Parecía un hombre muy agradable y dulce. Tenía buen sentido del humor. El profesor Ron lo dijo para divertir a los alumnos, pero Jeremías lo pensó seriamente. Se dio cuenta de a qué se refería la profesora Lisa cuando hablaba de puntos genéticos inútiles. En otras palabras, si te empeñas en activar puntos genéticos sin construir cadenas de genes a partir de ellos, puede acabar mal, porque cada punto individual puede conectarse aleatoriamente con otro, lo que conducirá a un resultado similar. En la primera sesión, el profesor Ron comenzó con los fundamentos de la teoría genética. El poder espiritual es la base de toda persona que posee un tipo oculto de genes. Asistentes, dio a cada estudiante un dispositivo especial. Ayuda a acumular poder espiritual. Los estudiantes deben tomar el instrumento en sus manos y dar lo mejor de sí mismos. Solo así ayudará a refinar el poder espiritual. A nivel principiante e intermedio, es muy difícil de hacer, porque requiere una concentración increíble. Para los alumnos especialmente dotados, se obtuvieron los primeros éxitos tras algunos intentos, pero aún está lejos de ser ideal. De repente se produjo una gran explosión en medio de la clase. Y, naturalmente, Jin estaba en el centro del incidente. Cuando intentó llenar la cápsula con su poder espiritual, esta explotó. Después, el profesor Ron fue con Jin al bloque médico para que le curaran las heridas. Cuando se quedaron solos, el profesor Ron susurró: «Tú eres Jin, de la clase de erudición, ¿verdad? Vi tu nombre en la revista. Tengo que decir que me sorprendió mucho al hacer explotar el frasco el primer día. Parece que en lugar de una piedra de 1 gramo, necesitarás una de 20 gramos durante un tiempo, para que esto no vuelva a ocurrir», añadió el profesor. Como todos los profesores anteriores,
Al ver la verdadera capacidad de Jin, Ron sugirió que nuestro héroe se trasladara a su departamento, pero como todos los demás, el genio rechazó al profesor Ron. El profesor respetaba la capacidad de elección de sus alumnos, así que, para motivarlos más, dio al genio su propia metodología de entrenamiento. Estos ejercicios han sido diseñados para alumnos con un tipo de gen excepcional, por lo que a través de este entrenamiento, Ginny podrá desarrollar sus habilidades de lanzamiento de bolas de acero. Y mientras el profesor Ron y Jin estaban fuera del aula, empezaron a circular rumores entre los alumnos. Una parte de los estudiantes consideraba a Jin un vulgar charlatán y no digno de atención. Y la otra mitad lo consideraba un estudiante muy sorprendente y capaz. Al cabo de un rato, Ron y Jin volvieron al aula, y el profesor comenzó la segunda parte de la lección, es decir, los trabajos prácticos. Para una explicación más clara, el profesor invitó al ayudante. Resultó ser un estudiante de primer año llamado Dan. Ya en su primer año, fue capaz de descubrir 3 cadenas de habilidades genéticas. Su principal poder es la velocidad del tipo definitivo. Un tipo de gen inhibidor se considera uno de los más fuertes. Sin embargo, tiene un gran inconveniente. Y para demostrarlo, el profesor Ron sugirió que uno de los estudiantes se enfrentara a Dan. Pero no hubo interesados, así que Dan pidió elegir personalmente a su oponente. Miró largamente a los ojos de cada alumno, fila por fila, y finalmente, se decidió por nuestro héroe. El profesor pensó que era una elección poco convencional, así que decidió preguntar a Dan por qué había decidido elegir a Jin. A lo que el chico respondió: «Profesor, este año hay un alumno muy fuerte en el departamento de erudición, así que tengo muchas ganas de pelearme con él. El combate es voluntario, y Jin tiene derecho a negarse, para no llamar más la atención. Sin embargo, si se negara, sería un cobarde a los ojos de sus compañeros». Jin golpeó la mesa con la palma de la mano y se levantó, mostrando su disposición. Pero antes de que pudiera decir nada, fue interrumpido por otro alumno. Esta parnisha de aspecto frágil decidió enfrentarse a Dan, sobre todo porque ya dominaba 2 cadenas de habilidades genéticas de tipo excepcional. Puesto que había expresado su deseo personal de participar en el duelo, el profesor Ron no tenía derecho a negárselo. Dan, sin embargo, aún quería luchar contra el genio para ver si los rumores sobre él eran ciertos. Pero primero Dan tiene que vencer a Paco. Su sparring tendrá lugar en un campo especial, con una barrera protectora. Aunque se trata de un combate de demostración, también es posible que se produzcan lesiones. Paco es uno de los pocos estudiantes que posee un tipo excepcional de genes de fuego. En una pelea con un estudiante mediocre, Paco no sería un ganador. Pero no olvides que Dan es extremadamente rápido. No le importa lo fuerte que sea su oponente. Gracias a su velocidad, Dan solo puede convertirse en una sombra a los ojos de sus enemigos. Como era de esperar, su duelo terminó con la victoria unánime de Dan. Pero Paco le pidió la revancha al profesor Ron. Tras el primer combate, llegó a la conclusión de que la única posibilidad de victoria era atacar desde lejos. Lógicamente, tiene sentido. El plan de Paco era realmente bueno. Quería que la velocidad de Dan jugara en su contra. Pero de lo que no se dio cuenta es que Dan no es solo rápido, es increíblemente rápido. No le importaba lo lejos que estuviera de su oponente, lo alcanzaría en segundos. Tras la segunda y sorprendente victoria de Dan, el profesor Ron detuvo el combate. Y ahora hablemos del principal inconveniente del tipo de gen prohibido. Su eficacia y fuerza dependían directamente de su entorno. Debido al espacio limitado, Dan sintió su superioridad y ganó fácilmente. Sin embargo, si su lucha hubiera tenido lugar en un área grande, el resultado podría haber sido diferente. Tras ver a sus compañeros batirse en duelo, el genio se ofreció voluntario para ser el siguiente en batirse. La curiosidad pudo más que el sentido común. Se preguntó si podría enfrentarse a Dan, sobre todo porque esta pelea habría ocurrido de todos modos, no tiene sentido esconderse. En el momento en que Paco y Jin se cruzaban, Paco dijo: «Mantenedle a distancia. Es muy rápido, su pierna izquierda es más débil que la derecha». La ginebra agradeció discretamente a Paco el consejo y siguió su camino. Mientras nuestro héroe observaba su lucha, solo notó una debilidad en Dan, su confianza en sí mismo. Antes del combate, el tipo le preguntó a Jin si le importaría grabar su pelea. Hacer un vídeo es una idea brillante. Después de todo, puedes ralentizarlo y ver todos los defectos de tu enemigo. Terminados todos los preparativos, el profesor Ron hizo un gesto con la mano indicando el comienzo del combate. Al igual que con Paco, Dan confiaba en su impecable velocidad. Pero Jin tenía un plan. Sabía que no podría esquivar un ataque tan rápido, así que decidió usar la habilidad de la transformación espiritual.
Jin utilizando el poder espiritual para crear un objeto espiritual, un cono triangular. Tal técnica hizo que Wu Dan se sorprendiera. Y no solo Dan, sino todos los que lo vieron. Después de todo, tal habilidad requiere una increíble fuerza espiritual y concentración. Un estudiante de primer año no es capaz de tal cosa. Pero esta habilidad tenía una gran desventaja. Llevaba tiempo reutilizarla. Y Dan lo sabía. Los defectos de la técnica de transformación espiritual. Por mucho que se esforzara nuestro héroe, no podía seguir el ritmo de los ataques relámpago de Dan. Aunque no era exactamente cierto, gracias a la telepatía, Jin vio la trayectoria del aso de su oponente. Pero su cuerpo no tuvo tiempo de reaccionar, lo que hizo que Jin fallara golpe tras golpe. En realidad es una sensación terrible cuando ves y sabes cómo derrotar a tu oponente que tu cuerpo no es capaz de hacer. Parece que Jin tendrá que pasar todo su tiempo libre entrenando sus habilidades físicas. Al final, el genio perdió esa pelea, y solo gracias al profesor Ron Dan no mató a nuestro héroe. También los alumnos se dieron cuenta de que Dan se estaba pasando y empezaron a despreciarle por ello. Al oír el disgusto de sus compañeros, Dan gritó: «Somos humanos modificados genéticamente, y los peligros a los que nos enfrentamos en el futuro son 100 veces mayores que ahora. Si no estáis preparados para eso, ¿por qué habéis venido aquí?». Era imposible no estar de acuerdo con lo que decía. Al fin y al cabo, decía la verdad. E incluso Jin estaba de acuerdo con lo que decía. Como amigo le dijo: «Tienes lengua, eso seguro, pero ¿tienes fuerza? Y eres gracioso. Si quieres comprobarlo, hagamos un entrenamiento de combate real. Solo entonces, no lloriqueando como un cachorro herido por haber perdido». Dan respondió: «¿Por qué? Ahora van a pelear en serio». Jin le pidió permiso al profesor Ron para usar todos sus poderes. El profesor se sorprendió ante esta inusual petición. El profesor se sorprendió por la inusual petición, pero permitió que el genio hiciera lo que quisiera. Por supuesto, estábamos hablando de usar bolas de acero. Dan pensó que era un juego de niños. Incluso le puso un apodo al genio: «Soy Superman». Pero antes de empezar, el genio preguntó si alguien tenía otros globos porque se había dejado el suyo en casa. Pero se hizo el silencio en el aula, así que Alicia le pidió el collar a su amiga. La amiga no se lo pensó mucho y le dio sus joyas al genio para igualar las condiciones. La velocidad de Dan sigue siendo demasiado alta. Hay muchas posibilidades de que esquive las bolas de Jin, así que nuestro héroe necesita encontrar la forma de aumentar su velocidad de lanzamiento. Y estando en un espacio y entorno reducidos, no es fácil hacerlo. La lucha ha comenzado. Como era de esperar, Dan será el primero en atacar. Todavía tiene una gran ventaja de velocidad. El genio lo había previsto. Así que hacia Dan lanzó un cono triangular espiritual para interrumpir la trayectoria de su ataque. Pero a diferencia de la vez anterior, Dan no esquivó. Simplemente lo aplastó. Hasta que Jin encontró la forma de acelerar sus bolas de metal, decidió acribillar a Dan a conos espirituales para evitar que se atacara a sí mismo. También un ataque tan aparentemente denso no fue obstáculo para que Dan, conos espirituales, parecían completamente inútiles si el genio no se hubiera dado cuenta de que la velocidad de Dan disminuía gradualmente. Y con la velocidad viene la fuerza. Dan no gastó más energía destruyendo los conos espirituales. En su lugar, lanzó un ataque frontal. Después de un par de ataques más, unos cuantos conos espirituales todavía consiguieron golpear a Dan. Pronto se dio cuenta de cuál era el plan de nuestro héroe. Tras fallar un par de ataques menores, el Dan se acercó lo suficiente al genio para contraatacar. Seguía sintiendo su superioridad, pero Dan no se daba cuenta de que todo esto no era más que el preludio del verdadero ataque. El genin se dio cuenta de que, en las condiciones del campo de entrenamiento, no había forma de que pudiera acelerar su ataque. En cambio, esperó a que Dan no pudiera usar su velocidad para asestar el golpe final. Y cuando Dan está en el aire, no puede usar su velocidad a su favor. No es la primera vez que un genio demuestra que su verdadero poder no reside en sus genes, sino en su mente. En lugar de aceptar su derrota, el genio aceptó el reto y creó unas condiciones en las que su oponente está indefenso. Y luego, con total compostura, se ocupó de él, demostrando que las habilidades únicas no son lo más importante. Los compañeros de Jin estallan en aplausos mientras Dan yace en el suelo acurrucado por el dolor. La ginebra había traumatizado demasiado a Dan sin darse cuenta. Pero por otro lado, ambos sabían a lo que se arriesgaban. Como consecuencia de sus lesiones, las rodillas de Dan han fallado y necesita una operación de urgencia. Pero incluso eso puede dejar secuelas. Ahora el futuro del niño está en manos de los médicos. Cuando se llevaron a Dan, Paco corrió hacia Jin y empezó a hacerle un montón de preguntas. Lo que ha ocurrido hoy podría considerarse un momento robótico.
Los estudiantes están protegidos por la universidad durante los 3 primeros meses de sus estudios, pero después estas lesiones se convierten en algo habitual. Por cierto, el video de su pelea ya está en internet. Os recuerdo que es el segundo de este tipo con la participación de Jin recientemente. Las siguientes clases transcurrieron sin contratiempos. Por la tarde, Jeremías se sentó a descansar en su habitación. De repente recibe un mensaje de su nuevo compañero de piso. Eran mensajes con las normas de convivencia. Algunos de estos puntos eran absolutamente absurdos. Al cabo de un rato, un chico adulto entró en la habitación y dijo: «Me llamo Lu. Soy tu nuevo compañero de habitación. Estudio en tercer curso». Lu era conocido en toda la universidad como el chico más guapo. Pero no era solo la belleza lo que le dotaba de fuerza, cuando de repente, la atención de Lu se fijó en la maltrecha cara de Jin. Al ver el desconcierto en la cara de su nuevo vecino, Jin le contó la pelea de hoy con Dan. Miró a Jin durante unos minutos y luego dijo: «Tienes un aspecto terrible. Me temo que a este paso ni siquiera sobrevivirás al periodo de protección de 3 meses. Aquí tienes. Es un ungüento curativo». Lu añadió y lanzó el frasco de medicina al genio. Nuestro héroe no esperaba que un desconocido le ayudara. Sobre todo porque Lu era un sociópata y no le gustaba mucho la gente. No obstante, Jin decidió preguntarle por el periodo de defensa de 3 meses que había mencionado el profesor Ron. Cualquier universidad de evolución genética anima a los estudiantes a competir entre sí. Los que prevalecen en la lucha obtienen muchos recursos para formarse. Todos los años sale una lista de los 100 mejores estudiantes. En primer lugar está el dragón. Entre los 10 primeros están los tigres. Todos los estudiantes entre los 100 primeros tienen derecho a recompensas especiales, en forma de cápsulas energéticas, y al estudiante que obtenga el primer puesto, la universidad le asigna 10 cápsulas de E-Rang y una cápsula de D-Rang cada semana, que cuestan más de 10.000. Por lo que este periodo de defensa de 3 meses significa que durante los 3 primeros meses de estudio, los estudiantes de primer año no se verán molestados por estas oposiciones. Pero hay algunos alumnos especialmente dotados, como Jin, que se saltan esa regla. Todos los años hay estudiantes que sufren lesiones graves, quedan discapacitados y son expulsados, o incluso mueren a causa de la competición. No es raro. Lu le dijo al genio que tras derrotar a Dan apareció una diana en su cabeza. Al final de la defensa de 3 meses, todos querrán luchar contra el genio para probar su temple. Al menos 2 estudiantes muy poderosos e influyentes quieren vengarse de Jin. Por otra parte, los vídeos de sus combates están en internet, por lo que Jin podrá prepararse adecuadamente para la revancha. Tras descansar un rato, Jin decidió echar un vistazo a los métodos de entrenamiento que le había dado el profesor Ron, cuando de repente, el genio recibió una llamada de Sammy. Al parecer, había ocurrido algo importante. De lo contrario, no habría llamado tan tarde. En cuanto Jin contestó al teléfono, Sammy empezó a gritar como una loca. El caso es que el tío con Nick, «El tiro es eterno», puso un post enfadado con Jin. Este tiro es eterno. Se encuentra en el 72º lugar, entre los estudiantes de la universidad. Por lo tanto, está autorizado entre los estudiantes. El genio no entendía por qué Sam estaba furioso por ello. Pero cuando abrió el foro, todo se aclaró. La cosa es que este tipo escribió posts completamente falsos haciendo que Ginny pareciera terrible. Se creó un programa especial para estudiantes que permitía ponerse en contacto sin problemas. Así que Jin decidió resolver el asunto con ese extraño de una vez. Aunque este tipo calumnió a Jin, nuestro héroe fue muy educado con él. Después de conocer toda la verdad, el tiro es eterno, dijo. En primer lugar, me llamo Kyle. En segundo lugar, si quieres que arregle mis postes, dame $500,000. En un segundo, su expresión seria cambió por una carcajada salvaje. No te pongas tan serio, solo estaba bromeando, añadió Kyle. El tipo entendía perfectamente el descontento de nuestro héroe. Sin embargo, no iba a borrar sus mensajes, pues los consideraba absolutamente ciertos. Se trata de que Kyle ponga un post con el gritón título: «Un novato le dio una paliza al gran y poderoso Dan mandándolo al hospital». Eso era cierto, pero Kyle omitió algunos detalles muy importantes en sus posts, que es lo que provocó una reacción tan negativa hacia Jin. Tras un par de intentos infructuosos más de nuestro héroe por resolver el asunto pacíficamente, Kyle simplemente lo echó. Ahora Jin entendía por qué Sammy estaba tan enfadado. Ese es el tipo de basura que tenemos. Jenny podría acudir a los profesores con este problema, porque entonces correría el rumor entre los alumnos de que nuestro héroe era un soplón, y las cosas se pondrían aún peor. Pero Jeremías tampoco iba a desaprovechar la ocasión. Ese mismo día por la tarde, el Jin se presentó en el departamento de disciplina para dejar una queja.
Nuestro héroe le dijo al jefe del departamento sobre las falsificaciones que Kyle estaba difundiendo. Después de considerarlo detenidamente, el departamento lo consideró chantaje y extorsión. El jefe del departamento ordenó a su asistente bloquear todas las cuentas de Kyle inmediatamente y le impondrá su castigo después de la reunión. Ha habido una reunión extraordinaria de la universidad esta tarde. Esta reunión de emergencia fue convocada debido a un incidente ocurrido hoy entre Ginny y Dan. Todos los profesores sabían lo que había pasado, solo tenían que decidir qué hacer a continuación. Por supuesto, los profesores de Dan pensaban que Jean debía ser castigado con todo el peso de la ley, pero los otros instructores no estaban de acuerdo porque los alumnos habían aceptado el entrenamiento de combate y sabían cómo podría terminar. Tras un largo debate, la comisión llegó a la conclusión de que los alumnos no debían ser sancionados, sino solo amonestados. Para entonces, el director de disciplina había llegado a la reunión con un informe sobre Kayla. El rector no podía creer que los estudiantes pudieran hacer algo así en su universidad. Un departamento especial era responsable de la veracidad de toda la información de la universidad, así que, tras leer el informe, el rector se lo lanzó al jefe del departamento de información. Para leerlo, a lo que el rector dijo: «Parece que no haces tu trabajo». Mientras tanto, Kyle estaba en su habitación preparando una nueva oleada de odio contra Jean. Kyle decidió ignorar el golpe, pero cada vez era más fuerte, así que decidió abrir la puerta. Pero cada vez era más fuerte, así que decidió abrir la puerta. Y esperándole en la puerta, había agentes especiales de la agencia de inteligencia. Tenían una orden de arresto contra Kyle por extorsión y chantaje. Además de varias leyes universitarias, el tipo infringió una docena de leyes, y ahora irá a la cárcel. Una vez resuelto uno de sus mayores problemas, Jean se concentró en su entrenamiento. Entrenaba duro, 10 horas cada día, a veces saltándose el sueño. En solo un mes, nuestro héroe fue capaz de abrir 36 puntos genéticos básicos. Esto significa que ha superado el primer nivel. Normalmente se tarda al menos medio año en abrir completamente el primer nivel, pero no Jean. Con semejante progreso se le puede considerar un genio. Su poder espiritual no había subido a los cielos, pero la intensidad había aumentado enormemente. Jeremías confiaba en que, en la próxima batalla, sus conos espirituales no se romperían tan fácilmente. Y entonces, el genio se preguntó qué otras habilidades se potenciaban tras completar el primer nivel. Es obvio que al fortalecer la energía espiritual, la habilidad de la telepatía ganará nuevo poder. Y, de hecho, el alcance de la percepción ha aumentado a 6 metros. Además, gracias al aumento de la gama, se ha mejorado la calidad de los artículos. Ginebra incluso podía leer el título de los libros que había en las estanterías del retrete, cuando de repente un hombre mayor gritó: «¿Qué haces, imbécil?». De alguna extraña manera, Lou sintió el uso de la telepatía, y obligó a Jean a salir de ese estado. Saliendo de su habitación, el tipo dijo con voz amenazadora: «¿Eras tú?». Jean no mintió y dijo las cosas como eran. Pero lo que más sorprendió a Jean fue la reacción de Lou. En lugar de acusarle, el tipo alabó a Jean por un resultado muy bueno. Por primera vez, Lou perdonó a Jean. Sin embargo, le advirtió que si volvía a ocurrir, nuestro héroe acabaría en el hospital. El genio se dio cuenta de su error y prometió que no volvería a ocurrir. Sin embargo, nuestro héroe se preguntó cómo Lou se había dado cuenta de que le seguían. La razón es que Lou estudia el antiguo arte marcial del rugido del león, que se basa en un enfoque individual, teniendo en cuenta los puntos genéticos de una persona. Al dominar este arte marcial a un alto nivel, Lou puede resistir la telepatía. Como Ginny se había convertido recientemente en un ser humano modificado genéticamente, todo esto era nuevo para él. Lou le dijo a Ginny que había innumerables variedades de habilidades genéticas en el mundo. En otras palabras, cada persona puede elegir entrenamientos específicos que resalten sus puntos fuertes y oculten sus puntos débiles. Por supuesto, los estudios universitarios también están preparados para ello. Sin embargo, hay normas que no son del todo adecuadas para algunos estudiantes. Al ver los ojos ardientes de nuestro héroe, Lou prometió darle sus libros sobre antiguas artes marciales. Jean encontró estos libros muy entretenidos. La mayoría de las artes marciales se basaban en la naturaleza. Copiaban el movimiento de los animales y la tranquilidad de las plantas. Nuestro héroe nunca dejó esos libros ni por un segundo. Pasaba todo su tiempo libre leyendo. Incluso durante las clases en la universidad, siguió leyendo. Cuando de repente, en uno de sus libros, se encontró con algo muy interesante. En el pasado, se practicaban diferentes tipos de meditación y yoga para reforzar la conexión con el mundo espiritual.
Pero en los últimos 100 años, todo se ha reducido a la meditación ordinaria. Esto, desbloqueado en el genio, recuerdos de su infancia mientras él y su padre intentaban meditar. Durante la meditación ordinaria, todo el mundo dice que hay que vaciar la mente y relajar el cuerpo. Pero los métodos antiguos eran un poco diferentes. Nuestro héroe no comprendía del todo el principio de su acción, por lo que quiso preguntárselo a Lu en cuanto terminara los libros restantes. El jefe del grupo se acercó a Jin al final de una clase y le propuso que fuéramos juntos. Los demás alumnos, cuando se enteraron, también quisieron unirse a ellos. De repente, un grupo de estudiantes entró en el auditorio, y uno de ellos gritó: ¿Ha llegado el genio de los genes de la erudición? Nuestro héroe respondió sin dudar que estaba aquí. Parece que Jin vuelve a estar metido en algún lío. El tipo que buscaba a Jin era un compañero de clase de Dan, llamado Cyrax. Y cuando se enteró de que Jin había derrotado a su amigo, Cyrax quiso intentar luchar también contra nuestros héroes. Ya veo a dónde va esto. Los compañeros de Ginny han intervenido en su lugar y han pedido a Cyrax que se vaya. Al ver que el genio y sus compañeros de clase se mostraban hostiles, Cyrax dijo: «Mira, yo no soy como Dan. No quiero hostilidad. ¿No estás aquí para vengarte?», preguntó sorprendido el genio. Para ser sinceros, hasta los compañeros de Dan le tenían antipatía por su arrogancia y su lengua afilada. En resumen, Dan, a pesar de su fuerza, era escoria de la tierra, tanto entre los suyos como entre los extraños. En fin, al grano. Las clasificaciones de dragón y tigre llegarán pronto, dado que la capacidad de lucha de nuestro héroe es bastante inusual. Cyrax quiere pelear con él para mejorar sus habilidades de lucha. Si todos dicen la verdad, Jin no tiene nada que temer, sobre todo porque a él mismo no le importa practicar el combate real. Y para hacer las cosas justas, Cyrax se ofreció a hacer juez a uno de los profesores, y además, querían pagar a nuestro héroe por el duelo. Pero aún así, Jin se negará. Después de todo, aún no necesita el dinero. Y entonces, Cyrax sugirió lo que todos necesitaban: cápsulas energéticas. De todos modos, Cyrax y sus amigos ofrecieron a Jin una cápsula de energía, por combate, sin depender del ganador. Tras meditarlo de nuevo, Jeremías aceptó las condiciones. Los combates se celebrarán en la cuarta sala del edificio de combate, y el árbitro será un profesor llamado Mark. Antes de que empezaran los combates, dio una charla de seguridad, y prestó especial atención a nuestro héroe, debido a los recientes acontecimientos. Mark no quería que más estudiantes acabaran en el hospital. Cyrax fue el primero en probar su fuerza. Entre todos los estudiantes de tercer año, era uno de los 5 más fuertes, junto con Dan. Cyrax pidió a sus amigos que vieran el combate de cerca para comentarlo después. A pesar de que su duelo era amistoso, el ambiente en la sala era increíblemente tenso. Se podía sentir cómo los estudiantes estaban dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. En cuanto Mark anunció el inicio del combate, Cyrax se lanzó directamente al ataque frontal. Se ve que él y Dan son compañeros de clase. El caso es que Cyrax y sus amigos vieron luchar a Dan y al genio, y llegaron a la conclusión de que la forma más fácil de derrotar al genio era en combate cuerpo a cuerpo. ¿Y cuánto sabía el mayor sobre las técnicas de Jin? Nuestro héroe necesitaba algo para sorprenderle. Lo de siempre, conos espirituales, no hay forma de evitarlo. Y el Cyrax tenía un gen especial que aumentaba su fuerza física. Así que ni siquiera los conos espirituales fortificados ayudarán. Ahora, además de ellas, Jeremías tenía reservadas otras técnicas, y una de ellas era la barrera espiritual. Por supuesto, gracias al genoma de potencia mejorada, el Cyrax puede superar fácilmente esa barrera. Pero nuestro Jin no es tan simple. Sabía a qué tipo de oponente se enfrentaba, así que se preparó adecuadamente. Aunque Cyrax tenga un genoma mejorado, necesita swing y velocidad para golpear. Y cuando chocó contra la primera barrera, perdió ambas. En otras palabras, Cyrax gastó todo su poder para romper la primera barrera, y al enfrentarse a la segunda, se le rompió el brazo. El genio había ideado esta táctica antes de que comenzara el combate. Conocía sus debilidades y las fortalezas de su oponente. Después de todo, nadie dijo que no se pueden poner 2 barreras en el mismo lugar a la vez. Debido al brazo roto de Cyrax, Mark se vio obligado a detener su lucha. Y declaren ganador al genio. Pero eso era solo el principio. Jin tenía unos cuantos estudiantes más contra los que luchar. Los 3 combates siguientes acabaron aún más rápido, pero con el mismo resultado. Jin ganó absolutamente todos. Como había prometido, después del combate, Cyrax le dio al genio 4 cápsulas de energía.
ancianos, agradecieron al genio la inestimable experiencia y le propusieron que volviéramos a vernos cuando se hubieran recuperado. Cuando de repente, el genio recordó que era un interno en el laboratorio de Lisa, y se suponía que debía limpiarlo hace una hora. Al llegar al laboratorio, el genio olió el acre olor de la sangre, tras la puerta cerrada. Pensando que era otro estudiante que quería luchar contra él, Jean decidió atacar primero. Pero en lugar de otro idiota, Jean vio a Lisa en el laboratorio, cubierta de arañazos y moratones. Lisa acaba de regresar de un viaje de negocios, pero no dice de dónde. Lo que más llamó la atención de Jean fue la palma izquierda de Lisa. Parece ser una palma regenerada. Cuando vio que Jean le miraba la mano, Lisa dijo: «Interesante, ¿verdad? Supongo que es hora de empezar ese experimento. Y realmente hay un número infinito de habilidades en el mundo. Pero nadie había oído hablar de la regeneración. Así que, ¿cómo recuperó Lisa su brazo? No te lo vas a creer, pero es mucho más fácil de lo que crees. En esta parte secreta del laboratorio, Lisa pudo cultivar su clon, y la mano que perdió la tomó de uno de sus clones. Lise, a lo largo de sus muchos años en la universidad, ha sido capaz de cultivar más de una docena de clones perfectos, algunos de los cuales utiliza para tratamientos y otros con fines de investigación. Lisa también creó varios clones de Jean para experimentación e investigación. Antes de empezar el experimento, la chica pidió a Jean que preparara 40 cápsulas de clon. Antes de que Jean se pusiera manos a la obra, Lisa le pidió que no se sorprendiera demasiado cuando viera a sus clones. Bueno, tengo que admitir que ver sus clones fue bastante espeluznante para un genio. Profesor, la clonación es un procedimiento difícil y caro. ¿Por qué decidió planearlo para mí? El caso es que su instituto acaba de lanzar un programa para crear nuevos humanos genéticamente modificados, cuyo nombre en clave es Quirk. Básicamente Lisa está haciendo todo tipo de investigación genética, tratando de deducir nuevas habilidades y genes. Hay que admitir que ha logrado algunos resultados interesantes, pero hay un cierto grupo de personas que quieren detener esta investigación. Pero antes de contarle al genio más sobre estos estudios, le preguntó si quería unirse a ellos, a lo que Jean respondió desconcertado: «Profesor, creía que llevaba mucho tiempo con usted. Por supuesto que me uniré a usted», después de que Jean diera su consentimiento. Lisa dijo que tienen muchos animales raros y únicos bajo su custodia. Un grupo de científicos intentó inyectar los genes espirituales de estos animales en un cuerpo experimental, para obtener genes y habilidades mejoradas. Pero durante los experimentos quedó claro que ese procedimiento era muy difícil. Solo uno de cada 10 clones sobrevivía. Jean necesitaba a Lisa para una cosa. Aunque los clones son una copia exacta de un humano, no tienen mente ni alma. Nuestro héroe tenía que transferir su conciencia al cuerpo del clon. Y así, en caso de experimento fallido, el cuerpo real de Jean no se vería afectado. Pero como la conciencia de Jean estará en el clon en ese momento, todas las sensaciones serán reales. Terminados todos los preparativos, Lisa ha comenzado la transferencia de conciencia a clon. Afortunadamente, la transferencia de conciencia se produjo sin problemas. Todos los signos vitales de Jean eran normales. No había ninguna molestia, el cuerpo escuchaba perfectamente. Después de asegurarse de que la ginebra estaba bien, Lisa comenzó el experimento. Ahora, al genio se le inyectará un útero de abeja. En el mejor de los casos, Jean adquirirá habilidades únicas para controlar a las abejas, y en el peor, morirá. El primer minuto después de la inyección fue bien. Lo único fue que la ginebra se desvió para dormir. Y luego, después de algún tiempo más, perdió el conocimiento. Su cuerpo dejó de dar señales de vida. Tras el examen inicial, Lisa la declaró muerta, resultando en licuefacción cerebral. Tras la muerte de Clone, la conciencia de Jean volvió a su cuerpo natal. Lisa le preguntó cómo se sentía en el momento de su muerte. Jean respondió: «Nada más que dolor de cabeza». A pesar del primer resultado infructuoso, nuestros héroes decidieron continuar. Y así durante horas y horas. Ya habían hecho más de una docena de intentos infructuosos Debido a las múltiples transferencias de conciencia, los poderes de Jean se vieron gravemente mermados y el experimento tuvo que suspenderse. Pero para decir que habían perdido el tiempo, tras desconectarse de la máquina, Jean sintió que su poder espiritual había aumentado una cuarta parte. Además, el genio fue capaz de despertar 2 nuevas habilidades. Funciona así. Cada clon ha tenido ciertas experiencias, tanto negativas como positivas, y la conciencia de Jeremías ha absorbido solo las experiencias positivas, lo que ha dado como resultado un aumento del poder espiritual y 2 nuevas habilidades. Lisa estaba increíblemente sorprendida. Aunque intentó ocultarlo,
Al fin y al cabo, este es el mejor resultado de toda la investigación. A partir de las habilidades de una abeja, Jean adquirió lo que se conoce como un látigo mental. Estaba impaciente por comprobarlo. Pero la mente de Jean estaba demasiado agotada para hacerlo. De vuelta del laboratorio, Lisa y Jean cenaron y tuvieron una agradable charla. De repente, el asistente digital de Lisa dijo: «Cuando este joven vio a tu clon, sus pupilas y sus latidos cambiaron drásticamente. Probablemente sea una mala persona». Cuando Jean oyó eso, se sintió muy avergonzado. Por supuesto, no era una mala persona. Era solo que la visión del cuerpo desnudo de Lisa había despertado sus instintos naturales. Pero Lisa no lo decía en serio. En vez de eso, le dio acceso a Jean a su asistente. De repente, el ayudante volvió a hablar. «Sus latidos aumentan cuando mira a la profesora Lisa. Necesitas un diagnóstico». Después de descansar un poco, Lisa sugirió que continuáramos. Como la conciencia de Jean aún no se había recuperado del todo, podían olvidarse de la transferencia de conciencia. En su lugar, querían comprobar en el látigo mental. Es una de las habilidades básicas de ataque de la polilla abeja. Así que la única forma de probarlo es en combate. La fuerza del látigo mental depende directamente del poder espiritual del portador. El nivel de poder espiritual de Jean era inferior al de Lisa, por lo que el látigo mental no tuvo ningún efecto sobre ella. Además, Jean aún es demasiado inexperto en el uso del poder espiritual. Con el tiempo, Jean será capaz de hacer este ataque más rápido y poderoso, pero llevará tiempo. Mientras tanto, es una habilidad muy débil, pero con mucho potencial. Pero aún así, Lisa estaba satisfecha con el resultado. El genio es el único que puede despertar dos poderes a la vez. Signo, la cooperación. La niña le dio al genio un pequeño regalo. Lisa le dio a nuestro héroe una de sus cuchillas voladoras. Es como los conos espirituales de Jean, pero mucho mejor. Gracias por verlo. Si lo has visto hasta el final, escribe en los comentarios la palabra Gen. Si este vídeo supera las 100.000 visitas, haré una segunda parte. Hasta pronto.